Ya, 3, 2, 1. Damos inicio a esta sesión. Bueno, bienvenidos a este... ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí. Ya, teléfono en silencio. Bueno, bienvenidos a este proyecto de podcast. Estamos aquí con Álvaro, con Rodrigo. ¿Cómo están? Bueno, esta es Hola a todos. una conversación más distendida. De repente surgían después de los cultos conversaciones interesantes. Dijimos, ¿por qué no compartirla en un programa? Así que ahí estamos, después de 5 meses de que sí, yo puedo, no puedo. Así que bueno, vamos a empezar con un tema suave hoy día. Vamos a empezar como algo livianito. Suave. Sí, así que Rodrigo, ¿se pierde o no se pierde? No, mentira. No, mentira. Aquí cuando llega el... Sí, bueno. Bienvenido al primer y último programa de este desafío. Después de esto salimos en el Comisión de Disciplina. Claro, como disciplinado. Claro, el disciplinado de la semana, de nuestros amigos de Comisión de Disciplina. Sí. No, hoy día vamos a hablar de... ¿De qué cosa vamos a hablar hoy día? La brecha generacional. De más. ¿Qué es la brecha generacional? Ver si existe o no existe también. Claro, y cómo la hemos vivido nosotros también. Claro. Que somos no tan jóvenes. Somos de diferentes generaciones. Oye, sí. Diferentes décadas. Sí. El más juicioso está al medio, sí. Por eso está al medio. No, Sí, por el equilibrio. favor. Sí, el equilibrio. Eso es. Sí, ¿no? ¿Qué podría ser una brecha generacional? O sea, es como esta diferencia entre generaciones, ¿no? Entre la generación que tal vez fundó nuestra iglesia y los que estamos ahora tal vez accediendo a algún rol de liderazgo. Y ahí se nota un poquito de fricción, un poquito de diferencia en cuanto a la forma en que vemos las cosas, ¿no? Claro. O sea, es como muy específico. Empezando que... O sea, yendo al genérico del término brecha generacional, sacándolo de la iglesia, después vamos, yo creo que ir eso, pero al final Claro. La brecha es se puede definir como un espacio de un lugar a otro, un vacío de un lugar a otro, ¿o no? Sí, claro, Sí, claro. una separación. Sí. Eso, una separación y generacional. Bueno, no creo que necesite mayor explicaciones de eso, pero al final la brecha generacional es el espacio que hay entre una generación y la otra, o un vacío que hay entre una generación y la otra por diferentes razones. Claro, y el tema, lo complejo de esto es que son dos generaciones que están conviviendo en un mismo espacio. Y ahí hay diferencia en un O cuerpo más generaciones también. Claro, o en un cuerpo que pretende ser cohesionado como es la iglesia, ¿no? Claro. Claro, si uno se va a la definición de iglesia, es un solo cuerpo. Claro. Entonces, si uno ve que hay distintas generaciones, bueno, de hecho, nuestros pastores pueden mencionar, algunos dicen que ellos, por ejemplo, nos tuvieron a muchos de nosotros en los brazos, Claro. ya cuando éramos niños, bebés. Ahora estamos en cargos de liderazgo y también nuestros anteriores quizás hermanos van pasando o también van quedando un poco más ancianos o también ellos mismos han tenido puestos de liderazgo y ahora comenzamos nosotros. Entonces es ver en esto que es la iglesia, haya un solo cuerpo, pero cómo convergen, digamos, estas distintas edades, pero a pesar de eso somos una iglesia. Pero obviamente cada una de estas edades puede tener también su forma de ver, su forma de hacer las cosas. De hecho, uno no podría decir que la iglesia primera, ya fundada en Hechos 2, hizo las cosas igual que, por ejemplo, después la iglesia Timoteo, cuando él vino, digamos, a suceder a Pablo y no hacían las cosas igual. Hay muchas cosas que se tuvieron que ir resolviendo, definiendo, y de ahí hacia adelante también no podemos decir que la iglesia en cuanto a sus principios obviamente es igual, pero quizás en la forma de hacer las cosas no necesariamente piensan o son igual, los tiempos van cambiando, entonces a veces se podría generar quizás una diferencia ahí de ver las cosas. Sí, creo que ahí está como el tema en cómo hacemos las cosas, porque el objetivo más o menos está claro de la iglesia. Claro. Yo creo que las personas más ancianas y los más jóvenes tenemos como el mismo deseo de expandir el evangelio. El problema o la diferencia es tal vez El cómo llegamos a esa... Y ahí entran los choques, ¿no? Sí, la brecha final comienza cuando empiezan a rozar las opiniones. Claro. El cómo uno quiere llegar a ese fin, a esa meta.
hablando en términos genéricos, en la meta de resolver algún asunto en específico, tomar la decisión en algo, surgen diferentes opiniones por la generación, porque como uno nació en diferentes tiempos, la cultura te forma también tu manera de cómo resolver dicho problema. O lo que tú sabes de tu experiencia te dice, esto lo podemos resolver así. Pero la otra persona que vivió quizás otra experiencia, igual esa cultura o esos momentos le hacen dar una opinión diferente y no necesariamente mala o negativa, pero no llegamos a un consenso muchas veces. Claro, porque el problema yo encuentro que, claro, ya esto es como muy teórico, pero ya cuando vemos en la práctica, como decimos, el problema es que hay algunas personas que consideran que, no sé, hacer las cosas un poquito diferentes ya es cambiar el evangelio. Y ahí yo creo que entramos a chocar. Ya empezamos, porque uno puede decir, no, pero es que esto no lo prohíbe la Biblia, o es que esto no es así, no es allá, pero para esa otra persona que está como oponiéndose, para ella tú le estás cambiando la base misma de su fe. Yo creo que ahí entra como los choques. Por ejemplo, no sé, como para ir ya, no sé, por ejemplo, la música del himnario, ¿no? Si alguien ya empieza no a cantar tanto el himnario, ya alguien más anciano va a decir, oye, me están cambiando como me enseñaron esto. Sí, de hecho, quizás partiendo un poco como teoría, podríamos ver, algunos teólogos definen, otros no están mucho de acuerdo, pero en que hay una doctrina más principal y una doctrina secundaria, y esa doctrina también tiene efecto en nuestra vida de iglesia. Entonces, cuando hablamos de los puntos principales, es eso que tiene que tener todo cristiano para ser nombrado un cristiano como tal. La salvación por la fe, podríamos ir, ahora que estamos en el mes de la Reforma, destacar las 5 solas, la salvación en Cristo, y elementos principales sin los cuales no se sería cristiano, ¿ya? Eso es lo principal que uno puede decir que es de cristiano. Ahora, también hay elementos más secundarios, ¿ya? Por ejemplo, nosotros a lo mejor no hacemos las cosas igual como la hicieron nuestros padres, nuestros abuelos, pero podríamos decir también que nos las hacemos igual que nuestra misma generación, pero en otro país, ¿ya? Claro. O quizá a la vuelta de la esquina con otra iglesia. Entonces, ¿qué sería lo correcto o hasta qué punto una es más correcta que otra? Yo creo que en el fondo habría que comenzar a ver qué es lo principal, qué es lo primordial que se mantiene, y en las demás cosas también Dios a través de su palabra quizás deja un vacío. También algunos sostienen que donde la Biblia habla hay que hablar claramente, pero donde la Biblia deja los temas, digamos, así como vamos resolviendo o viendo nosotros, y guarda silencio la Biblia, nosotros debemos también guardar silencio. No podemos decir ya como doctrina, esto tiene que hacerse así porque quizás la Biblia lo dice, cuando en realidad podría ser un tema más cultural, un tema más que de tradición, que no digo que está mala, sino que digo que hay unos temas que son más principales. Doctrina principal, yo creo que ahí tenemos que estar todos los cristianos de acuerdo. Y hay un tema más secundario, y ahí es donde entran a veces el tema de cómo hacemos las cosas, y ahí entran estas distintas formas, como lo hemos dicho, dependiendo de las generaciones, de nuestras edades. Claro, es que igual esta brecha generacional no es que defina doctrina, porque la doctrina ya está en algo que está definido, claro, sino que define cómo resolver ciertos casos, ciertas situaciones, dependiendo de cómo nos hemos criado, cómo hemos adquirido la experiencia desde niños hasta la edad que tenemos en el momento que necesitamos resolver ese caso. Claro, es que el punto es que hay veces que, digamos, cuando uno busca defender más su postura, digamos, a veces le da un peso doctrinal, ese es el punto. Entonces a veces uno dice, no, porque en realidad esta es la voluntad de Dios, que se hagan las cosas así, claro, distintas, o así se han hecho siempre, claro, cuando en realidad es algo más secundario, de forma que podría haberse hecho así, como también podría haberse hecho de otra forma. Claro, sí, yo creo que ahí está como la clave de esta cuestión, porque lo triste es que se establece como un parámetro bíblico algo que no es un parámetro bíblico. Y ahí está el tema, porque lo complejo es hacerle entender a esa persona que de verdad cree que está
fundamentado en la palabra y por eso lo está defendiendo. No es porque lo esté defendiendo esa postura porque le tincó nomás, pues porque efectivamente y genuinamente considera que está defendiendo la enseñanza bíblica. Y lo complejo es hacerle entender que en realidad no es tan... O sea, no es así, de hecho, y que, claro, a lo mejor pudo haber tenido su fundamento en establecer esa forma en un momento determinado, pero que ahora no necesariamente sirve. Sí, no, yo creo que, bueno, igual para ir viendo... Para ir cerrando. Para terminar este programa. Uno ve que en la Biblia igual hubieron disensiones, ¿ya? Oye, hay cagüines que quedaron... Hay algunos que quedaron ahí para la historia, se puede predicar de ellos, de hecho, un par de hermanas ahí que Pablo nombra. Claro, pero habrá sido por temas de... No ¿De creo qué que haya habrá sido por brecha sido? generacional, No, yo creo no que creo. fue otro tema. ¿Pero de qué habrá sido? ¿Ah? Sí, pero era como... ¿Cómo eran las hermanas los nombres? Evodia y Cíntica. Evodia y Cíntica, que no se agarran de las mechas, así como... Sí, Yo creo que eran de la edad. O igual puede ser una hermana más adulta y una Igual puede más ser. joven Sí, ¿por qué no? que quizá Claro. le dijo... Sí, claro, porque claro, las mayores discusiones que hemos visto en la Biblia, por ejemplo, Pedro con Pablo, pero era como algo ya más... Ahí ya era algo más doctrinal. Sí, eso era Y que doctrinal. yo creo que era una pelea que valía la pena, digamos. Que hay, hay otras claro. discusiones, claro, porque uno Claro, podría pero de hecho en la Biblia, corrígeme, sabio. Estamos aquí con el Hombre teólogo. sabio. Por favor, Claro. no, Bueno, evidentemente la palabra brecha generacional no existe en la Biblia, así que la brecha generacional no es bíblica. Ah, no. Pero no sé si creo que en ninguna parte me habla sobre este tema generacional. Puede ser que si lo ¿Sabes que sí? rebuscamos. ¿En qué parte? Se me ocurre la relación entre Moisés y Josué. Que claro, a ver, sí, era una brecha generacional Claro. en su nivel, digamos. Pero ahí yo creo que hay un ejemplo, tal vez, de ver que igual de repente la persona mayor, digamos, que está en una posición de autoridad, también tiene que tener la capacidad de ver cuándo ya ha llegado su momento también de dar espacio a otra persona más joven que igual demuestre tener las cualidades. Pues Josué tenía las cualidades para ser líder y Claro. Dios lo puso ahí también. Ahí se abre quizá otro tema de decir cómo funcionaban las brechas generacionales en la Biblia. Entonces tú nombras esa. Te me viene a la mente también los 3 amigos de Job, y había uno cuarto que lo fueron a consolar, pero en realidad parece que lo fueron a hundir más al pobre. Y uno ve que Eliú era el más joven y él guardó silencio, él esperó hasta el final en todo este diálogo, pero vemos que él esperó en silencio a que los demás expusieran. Y vemos que después terminó siendo Eliú más joven, pero él esperó y dentro de lo que habló terminó siendo el más sabio, ¿ya? Y quizás sería interesante ver las brechas generacionales a lo largo, se me viene a la mente ya el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ¿cómo debían tratarse? Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo que debe tratar a las ancianas como a madre. Claro. Entonces, claro, si uno ve que una persona desconocida dice, oye, hijito, tú tienes que hacer esto aquí, claro, uno a lo mejor no lo tomaría tanto en cuenta, pero si uno ve que el consejo de una madre para uno es importante, entonces eso mismo es sentir, le está diciendo Pablo a Timoteo, ve a las ancianas, trátalas como si fueran madres, a las jovencitas como doncellas. Entonces creo que hay principios de cómo ir trabajando. Se van resolviendo algunos casos donde hay brechas generacionales y finalmente armonizan. Creo que eso igual es lo importante. Creo que uno lo ve también en la diferencia de los apóstoles. Claro, ¿ya? sí. Lo dice de Chosen 1:1. No. Creo que todo, uno a la escritura lo ve gráficamente y también la serie lo muestra. Hay que ser discipulado y ver la serie. Diferentes formas. Yo a veces le estaba viendo algunos capítulos de la serie, iba a ver Mateo, es que sí, mira, era algo bien interesante. Pero si ustedes se dan cuenta, es más o menos igual lo que sucede a nivel generacional y con los discípulos sucedía a nivel, digamos, de cómo veían las cosas. No tenían tanta diferencia entre ellos de edad, pero sí podemos ver que eran muy distintos, pero a la vez lograron
congeniar, digamos, en el centro es Cristo. Ya, así que Claro. eso es hermoso, desde un celote hasta un publicano, cómo pudieran convivir. Y creo que ahí igual nos empieza ya a dar algún tipo de solución, porque de que hay brecha hay, Claro. y de a poquito la Biblia igual nos viene alumbrando cómo solucionar. Claro, igual en la antigüedad, si alguien mayor que tú hablaba, era ley. Tú te callabas. Sí, Bueno, tú tenías ahora que... también. O sea, ahora Bueno, igual, es cierto. a veces debería ser, pero Claro. ahora, más que ahora, hace harto tiempo y cada vez se da más el que uno alce la voz o hable, se anima a hablar. Simplemente Claro. no en tono de faltar el respeto, sino en dar su opinión. Claro, igual, bueno, quizás lo podemos hablar más adelante, pero tal vez hay una diferencia entre ser alguien adulto y ser alguien anciano, pero anciano en el sentido... De sabiduría, o sea, Claro. de deporte. Sí, porque a lo mejor, claro, podemos tener a alguien de, no sé, pues 30 años que podría ser considerado anciano, digamos, dentro de la, Sí, pues en dentro de la el... comunidad de fe. Y claro, y hay otro que, no sé, pues tiene 60 y... Chuta, por favor, no abras la boca. Claro. Sí, claro, en el Nuevo Testamento encontramos que el término anciano es para personas maduras en el nivel espiritual. Pues Timoteo no necesariamente tenía tanta edad, pero era considerado un anciano por tener sabiduría. Me surgió una duda. Bueno, en la Biblia no, pero ¿se sabe la edad de Timoteo? ¿Un aproximado? Cuando he mencionado, por lo menos... Se me viene a la mente, habría que buscar, Ya, no pues, sé si en viejo, el chat nos ayuda. te mandamos a los mayores institutos A ver, bíblicos en de el- este país. Si en el chat nos ayudan los televidentes. Nuestra voz en off. Puede buscar esa Sí. información. Oye, ya, pero mira, llevamos hablando como varios minutos de brecha y que hay un problema, pero aterricémoslo. Pues digamos, ¿dónde ustedes han visto, no sé, pues, una experiencia así como que le haya chocado un poco, tal vez un tema de forma o otro, un tema doctrinal, tal vez, no sé? Igual, antes de ir a ese punto... Uy, le di un beso ahí al micrófono. Uy. Al final, la brecha generacional muchas veces la encerramos en joven y adulto, pero Claro. va más allá de eso. Sí, al final es generación. No, y de hecho, pues tú en, no sé, 20 años más vamos a tener a otros cabros hablando de brecha Pelando- generacional. pelándonos Claro, y que nosotros. esto, viejo, Y claro. nosotros vamos a ser Sí, vistos claro, por ellos. Claro. Como... Ya, ahora yendo al otro punto que había mencionado. Sí, pues, o sea, como pues, aterricémoslo, porque lo tenemos muy en el aire, hemos hablado como de ejemplos de la Biblia, hemos visto, consideramos, creo que no sé si hemos respondido la pregunta de que si consideramos si hay, creo que sí. Es que yo creo Sí. que no es una pregunta. Yo creo Queda que en acta, ¿o yo- no? Ya, queda en acta que sí hay una brecha generacional. Ya, sí ya, hay brecha. Firmo. ya. Claro, y el tema es dónde la hemos visto. Yo tengo alguna experiencia, yo creo que ustedes también han experimentado momentos en los que les ha chocado un poco esta realidad. No se me viene algo propiamente tal a la mente, pero sí me ha sucedido algo, que al pasar del tiempo también he comprendido más la mirada de los ancianos. Y cuando yo era adolescente, no sé, veía algunas situaciones de los adultos, algunas determinaciones. Una vez lo encontraba, a lo mejor podría ser un poquito severo o haberlo hecho de otra forma, pero también uno al ir creciendo, teniendo ciertos lugares de liderazgo, uno puede ver en una forma más panorámica y se da cuenta que qué razones pudieron haber tenido nuestros líderes anteriores para haber Claro, tomado determinada razón, que no necesariamente ellos decían todos los por qué, como sucede hoy. A veces hay decisiones que tomar rápidas, pero no necesariamente hay que enunciar todo el trasfondo, porque no todos quizás están preparados para tomar esa o tienen esa visión. Y creo que eso sí lo he notado, que me he puesto a comprender un poco más la mirada de quizás porque antes se tomaban ciertas miradas o restricciones y que creo interpretarlas que ahora debió haber sido por esto, porque hay cierto patrón que se vive acá. Entonces eso podría ser, así mientras se me viene Claro. alguna historia. Igual, la brecha generacional no hay que encerrarla solamente a ese vacío que se genera cuando hay que tomar una decisión por la opinión que tiene cada generación. Si no va más allá, por ejemplo, el puro hecho de que uno quiera compartir con alguien más joven o alguien más grande y no encaje porque, por ejemplo, alguien más joven, aunque no es tanta diferencia, pero quizá la actualidad, no sé, vaya, no soy viejo tampoco. Hay que verlo. Estoy al día, puedo decir, pero igual, Sí, uno y como yo creo que- Hay que ver los cumpleaños, ¿ah?
Claro. A ver, Sí, que ver, ¿a quién invitas a tu cumpleaños? ¿Desde qué momento te empiezan a invitar o a qué cumpleaños ya te invitan o a cuáles te dejan de invitar? Claro. Es que es como Sí, un yo creo que parámetro. ese es el medidor. Sí, de- es un buen parámetro. Sí, pero ya afecta mucho en cómo hacemos las cosas en la iglesia, ¿no? O sea, y vuelvo al punto, o sea, desde el estilo de música que ¿Pero se qué elige. iglesia? Nuestra ¿Qué iglesia sigue? es la... ya. Desde el estilo de música que se elige para determinado lugar hasta el nivel de Claro. producción que se elige para alguna actividad y el formato, todo eso, pues, porque, por ejemplo, para las personas más ancianas, y el comentario ha surgido, digamos, de repente si le cambia un poco el formato ya del culto, es muy chocante para ellos. Pues. O sea, no es algo como... no importa, ¿me entiendes? Pero igual debe ser algo fuerte porque yo creo que primero hay que decir nuestras edades. Yo tengo 22. Yo tengo X. Yo tengo 25 años. Yo tengo en el intervalo de 30 Ya, a 40. Ya, dígalo nomás. Ya, tiene 40 el hermano. 37. Pues está bien. Ay, ya. Sigo con lo mío. Pero a mí igual me pasa eso. Pues a veces cuando el formato, no sé, del culto es muy diferente a lo que uno es habitual. No es que me enoje ni se agrade, pero ya empieza como, no sé si a chocarte, pero... Incomodar, a incomodarte, quizás, claro. de- Claro, O y mira, uno tiene 22 nomás. Pero mire, Sí. veámoslo bien. Si de repente nos toca ver otra iglesia o ir a otra iglesia, nosotros sabemos ya los puntos doctrinales y eso, pero creo que igual algo no... Por supuesto. Sí, po. en cierto sentido estado en- estaríamos a la par alabando, pero en otro sentido algo, oye, esto es como distinto. Aunque como- no sé si eso va mucho con... O sea, yo empecé con eso, pero no sé si va mucho con la brecha generacional. O sea, es que yo creo que... Es más como de cultura Tiene igual, que- po. Es que yo creo que tiene que ver, pues, porque si tú llevas 30 años haciendo esto y tú Claro. y de repente empieza a cambiarte un poco, te va a chocar, pues te va a chocar heavy. Es lo mismo en un caso, o sea, yo, no sé, toda mi vida he creado en esta iglesia, X, ya. Y no sé, pues fui a otra iglesia, ya está así como luces apagadas, y luces de colores y toda la cuestión. Espectacular la puesta en escena y yo estaba muy incómodo, pero yo no le encuentro nada malo a eso, solo que para mí era Claro, como... empezaron a llegar mensajes, a ver, de alguien de esa iglesia. Sí, me van a colgar después de broma. O sea, todo bien, pues, ¿cachai? Bacán la puesta en escena, la alabanza bien, o sea, con excelencia y música que en general yo conocía, pero igual no estaba habituado a eso. Y para mí fue chocante. O sea, Claro. yo digo, claro, a lo mejor así se siente el abuelito que Sí, al otro a día... ese punto quería llegar. Al otro día le pusimos, no sé, porque no sé, ese año que estuvimos, se puso la banda y se pusieron a cantar otras canciones. Contexto, para que entiendan. Claro, hubo un tiempo que, producto de un culto en la calle que hicimos, que funcionó bastante bien, dijimos, oye, ¿por qué no incluimos esta música de adoración en el sistema del culto? Se creó una banda, se hicieron ensayos, se invirtió dinero también y se puso en marcha en los body packs. Y claro, o sea, el primer culto que se hizo, yo creo que funcionó bien, ahí como que pasó algo puntual. Que lo echó para abajo, pero a algunos hermanos les molestó profundamente que hayamos hecho ese evento en el culto. Sí. Y Te recuerdo. o sea, y se salió precioso, o sea, como fue un momento de adoración a Dios, pero para algunos les chocó. Y claro, algunos decían, es que no teníamos la letra. Ya, y claro, es fome cuando todos están cantando y tú no te sabes la letra, es muy fome. Sí, es verdad, se siente mal. Pero tampoco, o sea, yo creo que está bien, le pió un poco ahí el culto, pero ni tanto. Pero igual ellos tampoco pusieron un esfuerzo, digamos, como de decir, ¿sabes qué? Tampoco eran letras difíciles, digamos, era música que era antiguísima, era como de los 90. Sí, como de los 90. Me refiero a que no era algo que nunca se hubiese cantado en la iglesia. Sí, igual ya se ven cantado, si no es Por la separado, mayoría, sí. o sea, si Entonces, no eran todas, era la Yo mayoría. creo Claro. que fue el anuncio de la banda. Claro, pero claro, y entonces uno decían, no, mejor sigamos cantando la alabanza de nuestro himnario. O sea, no cantamos ni la mitad de nuestro himnario y estaban ahí como muy enojados. Hubo un conflicto grande en esa ocasión. Después igual se fue bajando hasta que ya al final
vimos que no era por ahí, parece, y no... Sí, yo creo que igual lo que genera problemas en general es cómo introduce eso nuevo o... Claro. Porque sí, sí, tampoco que haya sido algo tan chocante, pero quizás si hubiera sido más paulatinamente, sin quitar a la oportunidad de los niños. Claro, voy a decir algo fuera de acta. Por favor. Voy a decir algo fuera de acta. Pausen. Fuera de acta. O sea, a mí lo que me molesta, sí, es que, claro, sí, les molestó mucho que personas de acá de nuestra iglesia se hubiesen juntado a ensayar, preparar alabanza para adorar a Dios en el culto y tratar de llevar a la iglesia. Pero cuando viene otro grupo de alguien, no sé, famoso que dentro de nuestro medio, digamos, conocido en nuestro medio, que tiene una banda, oye, ahí da lo mismo si la música es nueva, intentamos cantarla y hoy qué hermoso lo que compuso la hermana, que no voy a mencionar aquí. Que sí, o sea, preciosas las... por favor. Preciosas las letras, y nada contra la hermana, sí, digo de la congregación, como ahí, uy, precioso, y yo ojalá creo que ese es buen tema para otra sesión. No, sí, yo pienso que sea lo que sea, que más o menos... eso era mi comentario fuera acta. Volvemos a la acta. No sé si la hermana editó que dice abajo las opiniones vertidas en este programa. Es mi exclusiva responsabilidad. Sí, oye, no, pero yo pienso... Pero dejar un mensaje, cuidado con lo que dice Juanma. Sí, claro. No, por si acaso. Hoy está vibrando el celular. No, es que yo pienso, hermano Juanma, que eso va a suceder. Yo creo que igual eso puede causar incomodidad. Si viene un grupo de nuestra misión, de otra denominación, con un tipo de alabanzas similares, igual yo siento que puede causar incomodidad, ya a pesar de que a lo mejor en general tiene más adeptos, pero igual yo siento que al sacar un poco el esquema va a seguir en cierto porcentaje causándole un poquito de, digamos, de roce, pero es un tema de adaptación y que, claro, quizás... Como es la forma culto para muchos es como algo, algo muy espiritual, digamos, y que lo es. Es que lo es. Y de alguna manera cualquier tipo de cambio como que puede chocar un poquito, quizá en forma natural, quizá uno no lo racionaliza, como cuando uno ha ido a otra iglesia o ve otro culto de otra iglesia y algo puede chocar natural sin necesariamente racionalizarlo. Claro. Así que yo pienso que independiente, hermano Juanma, que haya sido ese periodo y que o compararlo como un ejemplo nomás, sí, o compararlo con otro, no, yo siento que igual puede siempre, por tratarse del tema litúrgico del culto, podría causar un poco más, un poco menos, pero sí cierta incomodidad por ser algo relativamente nuevo. ¿Ya? Claro. Que ese es un ejemplo, yo creo que de brecha generacional. Yo creo que aunque ahora no sé si alguno de nuestra generación algún comentario negativo. Además que sí, siempre hay... O sea, es que igual... sí, es que hay de todo, porque igual hay personas que simplemente repiten lo que escuchan de los más grandes también, pues. Sí, eso también es otra... O sea, yo daba ese ejemplo que yo decía, aquí en la iglesia se generó un grupo que se dedicó a tratar de preparar algo más elaborado de alabanza. X, da lo mismo. Y era música congregacional, nunca fue como nada que no se pudiera cantar, digamos, por la congregación. Que uno podría, disculpa, decir que ese tipo de canciones fue muy escuchada también por la congregación fuera del ámbito litúrgico, o sea, la clase. Claro, ahí va mi punto. Y lo que me da pena, digamos, es que, claro, fui de nosotros mismos, gente criada en la iglesia que se preparó para hacer eso, no hubo un apoyo por parte de la congregación. Tal vez se pudo haber implementado de otra manera. Eso yo creo que ya está a la vista porque ya no se sigue haciendo. Pero claro, vienen, y lo que digo, que con la comparación, viene alguien de otra iglesia de nuestra misión que tiene un grupo consolidado, que le ha ido súper bien, tremendas letras, preciosas, buenas las composiciones y la ejecución también espectacular. Y ahí sí como que hubo un esfuerzo en la congregación por seguirle la alabanza, porque presentó música que ya se sabía, que era conocida, y otra que era nuevas. Y eso igual la gente intentó cantarla, ¿me entiendes? Entonces a lo que voy es que el punto no estaba en que se cantara música distinta. A mí lo que me da pena es que pareciera que nadie es profeta en su tierra, parece, porque como que... Sí, yo igual pienso, hermano Juanma, que eso pasa ahora, viéndolo en el punto un poquito más técnico musical,
el estilo musical de, si creo interpretarle a qué grupo se refiere, concuerda más o menos como con la música tradicional de los himnos o de coros unidos. Entonces el otro estilo no es tan así, aunque al fin y al cabo en músicas tú los puedes mezclar igual, pero quizás también puede pasar por eso. Por el estilo tal vez, sí. Y de ahí uno vuelve al tema, qué es lo principal, qué es lo secundario, y en las cosas secundarias a lo mejor, bueno, intentar consensuarlas, como buenos hermanos, ya sea... Es que yo creo que ahí está el problema, no poder llegar al consenso. Yo creo que ahí se genera la brecha generacional, porque si no... Porque que somos diferentes generaciones, eso es normal. La brecha generacional es cuando no puedes congeniar todas esas generaciones por el pensamiento. O sea, ahí radica el problema. Claro. Porque al final vivimos con muchas generaciones involucradas. O sea, si tomamos la generación como un año, claro. Es mucho. Sí. Si lo tomamos como un grupo ya cambia, claro. Pero sigue, por lo menos en nuestra iglesia, hay una cantidad. Y tienen que convivir, grande. Pues si estamos claros, si eso no es la. Claro. Yo creo que ahí no está el pero. Yo creo que el problema radica, quizás son palabras fuertes, pero dos puntos importantes. Uno, la terquedad de la persona y el desconocimiento. Y hablo no solamente de alguien adulto o anciano, sino incluso joven. Claro. Sino la capacidad de, encerrarse y decir, no, esto es así porque yo lo estudié y así. Y también el conocimiento porque se puede ver en jóvenes o en adultos, creo que un poquito más en adultos, que se encierra porque así lo aprendieron y así quedó. Pero nos van un poquito más allá. Pero quizás puede ser de esta otra manera. Y esa terquedad, esa falta de conocimiento provoca después que el diálogo no se lleve a cabo y no se logre llegar a un consenso y se genere esta brecha generacional, que es un vacío que se puede ir abriendo a medida de que no se llegue a acuerdo. Oye, menos mal partimos con un tema suave. No, pues sí. No, pero ¿Querés tocar el otro? El otro tema que te propuse. No, pero igual yo pienso que claro, es que todo radica porque también en parte hay cosas que algunos piensan que esa es la forma, porque que así está bien, digamos. Claro. Está en tu cosmovisión, está internalizado. Entonces yo creo que, claro, para ir incorporando o aceptando nuevas generaciones, tienen que quizás los hermanos quizás de más edad que tienen este pensamiento, considerar que también hay otras formas, como también a los un poco más nuevos o que quieren ir implementando cosas, comprender también a su hermano de más edad, digamos, su hermano que tiene más tiempo en el Evangelio. Claro. Sí. Y que también, por otro lado, hay muchas cosas que nosotros las vamos a seguir aprendiendo, entendiendo, y que nos descubrimos toda, digamos, la verdad y tenemos ya una teología perfecta en cosas principales y secundarias. Creo que vamos a seguir refinando y a lo mejor en el futuro a nosotros nos van a catalogar, como decíamos, de arcaico, pero para vida, yo creo. Sí, para cerrar la idea, siento que es parte de eso, un poco entender por qué podrían pensar y así intentar entenderlos a los hermanos que quizás piensan distinto como nosotros, y que también nosotros pedirle a ellos como comprensión a la vez que nosotros también comprenderlos a ellos. Pues yo creo que ese es el camino de una iglesia, yo creo, hacia el futuro, en todo ámbito, el ir acomodando, aunando, o a pesar de las diferencias, seguir caminando juntos porque seguimos siendo hermanos en Cristo. Claro, es que yo creo que la conclusión es clara. El tema es que cómo llegamos... Sí, yo creo que ahí está el pero. A ese punto, porque obviamente tenemos que, convivir y ser felices todos juntos. Sí, es que yo creo que ahí la unión, claro, la Biblia nos llama a la unidad, nos llama a un solo sentir. Es que entramos ahí yo creo que estamos como muy teóricos todavía, como que podemos ser más explícitos en algunas cosas. Pero tiene algo más explícito. Es que sí, no, yo creo que ya estamos. O sea, que, bueno, por mi parte siempre para reflexionar y eso siempre vuelvo a los principios bíblicos, saco ejemplos bíblicos y que es la mejor forma de solucionar. Claro, también. Claro. Pero eso, siento que
por ahí va, en la medida que los de más edad nos comprendan, pero también nosotros les comprendamos, podemos ir subsanando. Ahora también hay un tema de autoridad también, y ahí hay un tema de liderazgo que también sepa ver las diferentes miradas y aunarlas, o cuáles priorizar, y eso, porque también hay otra verdad, que no es que todo lo que pensemos todo está bien también. Hay cosas que tenemos que ir refinando y que quizás no las pensamos como las pensábamos antes. O cosas que a lo mejor están correctas pero que no son convenientes o que no traen provecho a la iglesia. Porque uno podría insistir como, ¿sabes qué? En realidad mira, esto no es necesario porque no es bíblico. Ya, pero implementarlo tampoco ni suma ni resta, digamos. Entonces, ahí también hay otra mirada. Ahora, yo creo que, por ejemplo, ya siento que le hemos dado un poquito como a los adultos, pero como jóvenes yo creo que igual tenemos un problema. Sí. Y es la falta de consistencia en general, ¿no? Hay como, sí, porque hay un par de jóvenes que claro, sí, que esto está mal, tiene que cambiarlo, esto no está bien, hoy estudiemos, oye esto, pero también hay otro grupo importante de jóvenes que no asiste a las actividades, como no cumple con lo básico, digamos, de la iglesia y quiere cambiarlo todo, pero no... Claro. no Guiño, guiño. Haz todo, claro. Pero no hacen nada, digamos. Claro. O sea, suena fuerte. Y ahí hay un problema también, porque al final... Estaba haciendo promoción al Limón Saga. Claro, haz todas nada. Promoción no pagada. Y eso igual es un problema, porque al final te quita credibilidad a la hora de que uno después quiere decir, oye, ¿sabes qué? Mira, en realidad los jóvenes necesitan esto. Sí, pero es que los jóvenes no han venido a la oración. Sí, que los jóvenes cuando se ha pedido ayuda no han venido a hacer esto. Oye, es que les pedimos la otra vez que hicieran tal cosa y no cumplieron. O sea, como que ahí igual tienen un punto las personas más adultas en ese sentido, de vernos todavía como como niños nomás. Como que nuestra palabra no vale, pero... No te toman en serio, po. Claro, porque nuestras acciones no lo demuestran. Claro. Y ahí entra el otro argumento al tiro, ¿no? Sí. Aquí le pregunté a mi amigo Gemini ¿Ya? sobre la brecha generacional. Algunos aspectos clave donde se manifiesta la brecha generacional. La tecnología, yo creo que eso es fundamental. El acceso a la tecnología. Una, que te ayuda a adquirir conocimiento más fácil. No significa que alguien adulto no tenga acceso al conocimiento, pero es un poco más difícil. También valores y prioridades. No sé a qué se refiere esto. A ver, por ejemplo, en el ámbito laboral, algunas generaciones priorizan la estabilidad, mientras que otras valoran más la flexibilidad y el equilibrio entre vida personal y trabajo. Puede ser como un enfoque como de vida, no sé. Sí. Ahora, por ejemplo, yo creo que a donde se evidencia acá en la iglesia es mucho en la formalidad o el conservadurismo de la iglesia, digamos. Pero no el conservadurismo, digamos, de los valores, porque tenemos una serie de valores comunes, digamos, que nos hacen cristianos, digamos, ¿no? Sino de cómo hacemos... concentro la producción. Sino de cómo hacemos las cosas, po. Somos conservadores en ese sentido, po. O sea, en nuestro tipo de iglesia pentecostal tradicional es un gran buque que cuesta mucho cambiarlo de rumbo o ajustarle la trayectoria, porque es un buque pesado, digamos, va para allá. Y a lo que iba yo, el tema es que a mí lo que me preocupa en cuanto a las formas es que se confundan con lo que es la fe del evangelio, porque ahí estaríamos incurriendo en mentirle a las personas. ¿En qué sentido? En que comportándonos de determinada manera o viéndonos de determinada manera somos cristianos y por ende somos salvos y por ende vamos al cielo. Claro. Y no necesariamente es así. Y por el contrario, y eso trae aparejado otra cosa, que quien no siga esos parámetros no es cristiano y no se va al cielo. Claro, yo siempre tiendo a tener una mirada más conciliadora, hermano Juanma, en ese sentido, pero de la forma y del, digamos, un poco irrespetar igual, pero cuando ya vamos a eso entramos en un tema delicado. Porque si yo le doy... Delicado, como dijo nuestro amigo Alejandro. Como dijo el filósofo Alejandro Mujica. San M. De ahí se acuñó el término, no sabía. He usado ese término algunas veces, pero transversal. Pero ¿dónde está lo delicado? Y aquí sí que hay que colocarse un poquito más firme, digamos,
cuando yo le doy, y vuelvo al peso doctrinal, cuando yo le doy peso doctrinal a cosas secundarias como la forma, por ejemplo, de la vestimenta, ¿ya? Lo dijo. Lo dijo con la bola. No, hay que tener un poquito de cuidado. Porque ya, nosotros ya, ok, nuestra forma, ya todo lo que se quiera está muy bien. El punto es que si de alguna forma otro tipo de iglesia centroamericana, europea, un poco distinta en este ámbito, por no tener esta, digamos, tipo igual de vestimenta a lo mejor, o de forma, ya por no decir la vestimenta, podríamos... Ya lo dijiste. Pero podríamos decir, ¿qué es más importante, digamos? ¿La salvación en Cristo? Si yo digo que esta es la forma correcta y si yo no estoy así, digamos, le doy un peso doctrinal, podría estar diciendo indirectamente que otra iglesia que lo hace distinto, pero que cree en Jesús para salvación, podríamos estar diciendo que a lo mejor no van a ser salvos. Y esa parte sí que es delicada. Ya ahí nos vamos a la conciencia. Yo opino que está bien mantener, decir que la forma en la que se desea hacer es por una forma de agradar a Dios, claro, ¿verdad? De santidad o de que así se ha hecho. Claro. Ya formamos parte de nuestra iglesia, pero cuando le damos ese peso, que si no lo hacemos así, quizás estamos en un estado de pecado y quizás Cristo no nos está justificando. Entonces hay muchas otras formas. Bueno, miren, me acabo de acordar un caso, tengo por ahí unos conocidos. Tienen su iglesia tienen otra forma distinta a la nuestra, pero creen en Cristo como Salvador. ¿Qué nombre de la iglesia? Tienen, pero la misma... Se reúnen los... Ya. Tienen las mismas doctrinas de nosotros en el sentido de la salvación por fe, salvación en Cristo. Pero ellos no le colocan este énfasis, por ejemplo, en la vestimenta. No obstante, yo me he fijado que cómo Dios los usa hacia el lado, por ejemplo, misionero. Ya ellos tienen a ciertas amistades o ciertos hermanos enviados. Una de esas personas compartía, me decía que una de las personas ni siquiera podía nombrar el país donde estaba por peligro a su vida. Y ahí estaba evangelizando esa otra persona que a lo mejor esa iglesia que apoyaba no estaba con nuestra forma, pero estaba arriesgando su vida por el evangelio, porque el principio es la salvación por la fe en Cristo, ¿ya? Claro. O los hermanos que están muriendo en Nigeria, ¿qué vamos a decir? Eso creo que es realmente importante, cuando saber que ellos, por decir Cristo es el Rey, Cristo me salvó, yo soy salvo por Cristo, y que eso le está costando la vida, eso es mucho más relevante que una forma quizás secundaria. Acá, gracias a Dios, está empezando una especie de persecución ideológica, pero estamos cómodos. Entonces, ¿a qué voy después de esta vuelta un poco grande? Que hay que centrarnos en lo importante. Tenemos que tener cuidado de no encasillar a otro hermano, otra generación, que porque no piensa igual que nosotros en cierta forma, lo estamos condenando cuando a lo mejor está justificado por Cristo. Eso es delicado. Entonces, claro, yo creo que tampoco no se hace en forma directa, sino que no se medita a veces que indirectamente lo estamos condenando a la otra iglesia que lo hace de una forma distinta, claro, a la nuestra. Yo no creo que lo hagan con mala intención. Sí, la claro, persona que dice eso lo hace como, no, porque nosotros tenemos que tratar de guardar una apariencia de santidad. Sí. Y se hace con la mejor de la intención. Yo creo que está la buena intención, pero la mala intención parte cuando no quiere escuchar. O sea, cuando se cierra, es así. Claro, puede ser. Y el tema, yo creo que es importante ser se me fue la palabra. ¿Conciliador? Sí. ¿Conciliador? Sí, está bien. Pero en ciertos aspectos que, como tú mencionas, son muy importantes y que a veces es mejor entender y ya comprender. Pero claro, hay otro aspecto que uno igual no es que tenga que ser rebelde ni irse en contra, pero hay cosas que sí uno tiene que dialogar, porque si uno se queda callado, al final es cómplice quizás de una mala práctica que se puede estar llevando a cabo. Claro. Puede pasar esos sucesos. Yo creo que el punto no está en como, por ejemplo, nuestra iglesia, pongamos nuestra iglesia, como cambiar esa forma. Yo encuentro que no va por ahí el camino, y yo creo que no tiene sentido tampoco. O sea, como claro, enfrascarte en una lucha que al final no da ningún provecho realmente. No va a ganar nada. Yo creo que ese es el punto, no da ni un provecho. Pero
pero sí creo que hay que ser firme y claro en un punto y no transar en la exposición de la palabra. O sea, no se puede decir que vestirse de determinada manera es... Vamos a volver a ese punto. No, lo voy a decir nomás. Que la forma de vestirse de determinada manera es la forma correcta de un hijo de Dios, porque ¿qué le vamos a decir? El mismo ejemplo que tú dices, po. Alguien de Nigeria. Claro. Que está todos los días escondiéndose. Claro, a lo mejor ellos si usan la misma ropa que usamos en nuestro culto, a lo mejor sí, pero en otros casos no. Y al final da pie a otras cosas tristes. Por ejemplo, cabros más chicos que yo, cuando les dan la oportunidad para agradecer, dicen, oye, doy gracias a Dios porque aquí en esta iglesia se predica la palabra, no como en estas otras que se han apartado, que parecen esto, que parecen lo otro. Y empiezan solo a atacar la forma y no la doctrina, porque claro, hay cosas doctrinales que hay que ser firme y decir esto no está bien, esto no está bien y yo no comparto lo que hace ese otro grupo, pero ya atacarlos por cómo hacen su vida de iglesia, digamos, en lo secundario, yo creo que ahí está mal porque no estás ni alabando a Dios. Lo otro, estos cabros, yo dudo que hayan ido alguna vez a una de esas iglesias y para hablar así y repiten simplemente un patrón. Po. ¿Nombre de esas personas? No, po. Por ejemplo, el video que veíamos el otro día de este pastor Hugo Albornoz, creo que se llama, que criticaba el maquillaje, le decía payaso, sí. Que no estamos de acuerdo con las teñidas y justo el camarógrafo más encima. ¿Producción, corre video, por favor? Sí, corre video. Creemos las hermanas pintadas. Si queremos ver payasos, vamos allá afuera, caras pintadas, vamos al circo. Po. La hija de Dios no se pinta. No creemos en la pintura, no creemos en los pelos pintados. ¿No está teñida, hermana? No creemos en la pintura aquí, po. Y las que llegan aquí se les nota porque después ya la raíz blanca viene por acá. Y los rubios ya se les va saliendo. Y el camarógrafo paleteado más encima enfoca a la hermana a la que están diciéndolo, o sea, como... Hace un paneo así de todos los que andan con el pelo teñido. Es que eso no está bien, po. O sea, bueno, él no es de nuestra iglesia, gracias a Dios, pero tampoco estamos tan lejos de algo así, o sea, como de ese tipo de comentarios. O sea, no lo hemos visto. Sí. Espero que no pase. Y claro, pero lo que voy es que ahí yo creo que hay que poner el parteaguas. Sí, porque... yo creo que el problema ahí de la brecha generacional radica cuando esa idea va de generación en generación y provoca que un porcentaje de la generación diga, esto no me parece bien, y como no hay espacio al diálogo, se van. Esa es como la puerta. Y cuando, en vez de irse, debería haber espacio al diálogo y decir, yo creo esto, y la otra generación, no, pero esto es así. Entonces hay otro punto porque... perder la terquedad, perder la falta de conocimiento, porque hay que buscar y decir, ya, esto dice la Biblia. Claro, y hay otro punto igual de los que se van, porque hay gente que se ha ido después de intentar dialogar, pues. Claro. Y, pucha, que les vaya muy bien donde se hayan ido, pero nos dejan un tremendo problema a los que nos quedamos después, porque después cuando uno quiere transitar por ahí, dicen, pero ojo con este, está siguiendo el mismo camino de este otro que también se fue. Entonces igual ahí hay... Claro, pero yo creo que es mejor... no digo que nos vamos a ir de la iglesia, ni que les digo que se vayan de la iglesia, pero no, nos van a echar. Es mejor... quizás después... Sí, nos van a echar. Pero quizás lo mejor es dialogar, y si... No, bueno, sí, si no es fundamental, claro. Sí, yo totalmente. encuentro que no es razón para irte a la iglesia. Sí, pero depende de qué tema hablemos. Sí, por mi parte, yo creo que hay veces en las que vale la pena dar la batalla, cuando se va a la doctrina principal. Si no viene la prueba. Cuando es doctrina principal, digamos, se puede estar, es que podemos estar en juego ahí la salvación. Ya. Claro. Si no tenemos la fe genuina en Cristo, esas batallas, y de ahí que por eso hay que tener cuidado de darle peso doctrinal a estas otras cosas. Pero también hay otras cosas que en un sentido, como lo hizo Pablo, ¿ya? Porque Pablo, ¿qué dice? Si para un hermano, por motivo de conciencia, no sé si lo dice en Corintio, me parece. ¿En ocasión de caer? Sí, por ejemplo, el comer carne, porque claro, obviamente no era... por favor. Sí, no era a la usanza judía y podía la carne haber estado sacrificada a ídolos, de ahí lo cocinaron y, digamos, podía ser motivo de afectar la conciencia de un hermano. Pablo dice, si para mi hermano es ocasión de caer, yo no lo voy a comer. Me llama la atención que Pablo puede haber dicho, yo le voy a explicar
una hora ese hermano que en realidad tiene que entrar en razón. No, dijo, yo me voy a... Porque por eso lo dejamos al centro, ¿viste? Claro, no, el punto es que él no encontraba que valía la pena, podía él subsistir con eso, total no era importante en el tema de la salvación. Claro. Pero cuando estaba en juego la salvación, ahí él... Entonces Pablo por eso quizás menciona también que frente a los grandes se hace grande, los pequeños pequeños, o sea, hay cosas que de repente no se van a entender y a lo mejor no vale la pena dar la batalla, así como cuando a nosotros quizás no han entendido y sí, ya, sí, hijito, sin explicarnos quizás todos los trasfondos, o cuando éramos más jóvenes, los líderes ya nos dejaban ahí nomás, sí, sin explicarnos porque todavía a lo mejor no entendíamos los procesos o cómo funcionaban las cosas. Así que creo que ese igual es un buen principio para tener en cuenta. Sí. Igual acá mi amigo Gemini me dice, aunque a menudo se ve como una fuente de conflicto, la brecha generacional, o malentendidos, también puede ser una oportunidad de enriquecimiento mutuo a través del intercambio de experiencia y conocimiento. Qué hermoso. Yo creo que igual es un punto que habíamos dejado de lado, porque estamos viendo con mucho conflicto, que genera, pero al final el tema de la tecnología o el tema, no sé, los adultos que nos enseñan a los jóvenes, la experiencia. O sea, igual, por ejemplo, claro, uno puede criticar a las personas más ancianas, digamos, un montón de cosas, pero, o sea, toda la infraestructura de la iglesia, digamos, fue por el esfuerzo y trabajo de ellos. O sea, eso hay que reconocérselo y uno no los puede atacar por ese aspecto. Yo creo que hay que estar muy agradecidos y orgullosos de que ellos dieron para que se expanda el evangelio. Como que lo hacían como con pasión, con entrega, sin mirar que digamos mucho argumento, ellos hacían palabras, le echaban para adelante y démosle con fe. Igual nos falta una persona aún más adulta para ver si en su tiempo igual era tema. Sí, probablemente para él. Yo creo que en su momento ellos igual fueron. Yo creo que lo mismo que les decía antes del tema de que cuando en la antigüedad o hace tiempo atrás el más joven se quedaba callado, tenía pensamiento pero no opinaba. Claro, a veces igual nos deberíamos quedar callados. Sí, no, igual a veces... ¿Terminemos este programa? Ya. Así que muchas gracias a todos por visitarnos. Nos vemos en el próximo capítulo. No, hay que finalizar. Pero, claro, yo creo que ahí está ese es como su principal argumento. El principal argumento de ellos para decirte, uy, ¿tú qué has hecho por... Claro. Paleado ripio, ¿no? Literal. Claro, entonces... Pero es que después entramos en otro problema, porque yo creo que hay que entender la iglesia o la construcción de una iglesia, porque la iglesia se está construyendo día a día por etapas. Yo creo que ya la obra gruesa está, pero ahora hay que empezar ya con los detalles y ahí tal vez falta un poco de visión, tal vez, en las personas más ancianas que están en el liderazgo, de entender que ya agotaron su etapa tal vez, o les queda poco para entregar, digamos, la posta. Y obviamente tienen que preparar a alguien atrás para tomarla. Y los más jóvenes también deben ser consistentes en lo que hablábamos delante. O sea, claro. Prepararse, estudiar. O sea, yo creo que ahora hay que ponerle énfasis al estudio de la palabra y a la exposición profunda de la escritura. Porque, claro, en el pasado no estaba el acceso al conocimiento tan acabado y por eso... se predicó de una determinada manera que Dios, a pesar de eso, digamos, alimentó a su pueblo de las formas más sobrenaturales que se le ocurran. Siempre cuentan personas que no sabían leer o que le pedían a alguien que les leyera y que después se exponía la palabra y la gente se alimentaba y era enriquecida. O sea, es precioso escuchar eso, po. O sea, para mí, es una de las como relatos que más me gusta escuchar. Pero también hay que entender un poco y tienen que entender un poco las personas de que esa época ya pasó. O sea, no sacamos nada de seguir predicando nostalgia, digamos, porque es recurrente como, no, es que antes la iglesia era así, claro. No es que antes la iglesia acá. Yo creo que ese término es importante, nostalgia. Porque claro, todos somos nostálgicos de algo, po. O sea, yo te puedo decir, a mi corta edad, digamos, también tengo nostalgia de otras épocas que yo decía, oye, esto era fantástico, qué ganas de volver a esa época. Y me refiero no solo como en mi vida personal, sino como en etapas cuando de la iglesia. No estabas terminando la U, digamos. Claro. Etapas de la iglesia que yo veía y las disfruté mucho.
y mucha, qué ganas de volver, porque uno veía, claro, y uno se acuerda de las cosas buenas nomás, po. Claro. Se acuerda, no, es que había mucho empuje para hacer esto, para sacar este proyecto adelante, qué ganas de volver a esa iglesia, cómo quisiera volver a ver a esa iglesia, pero también hay que ser capaz de ver que la iglesia ha progresado y que tiene otros desafíos ahora nomás. Entonces, yo creo que ahí está un punto, ¿no? La nostalgia, como predicar nostalgia en el púlpito no alimenta a la iglesia, encuentro yo, po. Más allá de recordar buenos momentos, porque estás todo el rato recriminándote de que tienes que volver a esa iglesia y se canta hasta la iglesia primera y que todo era amor, toda la felicidad. Y por ejemplo, en la iglesia primera que hace referencia a esa canción no hace referencia a la iglesia primera de Hechos 2. No, pues está haciendo referencia a la iglesia de los años 80 cuando se estaba... Bueno, la canción creo que es más antigua, pero insisto, yo creo que cuando la cantan acá es como se hace referencia a esa época. Y claro, pues tú ves los videos, tú ves como las historias que te cuentan y claro, sí, pues dan ganas de volver a eso, pues, pero no han visto todo el otro progreso. O sea, claro. Yo creo que ahí igual hay un temazo. Yo creo que nos volvió a poner un poco teórico. Sí. Ya. ¿Alguna Sí. experiencia, Mano Rodrigo? Sí, no he recordado todavía, pero claro, la verdad es que sí, no sé por qué se me vienen a la mente, igual he escuchado el último tiempo unos podcasts de otros hermanos, igual que presentan disyuntivas similares a nosotros y claro, siento que tenemos que tirar más chistes. ¿Eh? Sí, eso ¿Qué falta. dice la audiencia? Ya. Se está aburriendo, se está desconectando ya. Sí, yo creo que... A ver. Vamos a hacer la sección de chistes. Bueno, aquí igual hay brecha generacional, pues, o sea, acá mi compañero es de otra generación. Claro. Bueno, y entre Ah. nosotros igual somos de otra generación. Sí. Yo le hice clase al hermano Álvaro en la escuela dominical. Yo también le hice clase. Él usaba las mesas de silla, entonces él tenía esa brecha conmigo porque yo le decía que se siente en la silla y ¿En él serio? quería No, hacer bueno, las eso. cosas. Y Rodrigo, Ah. Rodrigo fue mi profesor de piano. También. Oye, todo podcast cristiano chileno tiene piano, así que hay que traer un... Sí, Creo- yo creo que creo vamos que- a tener que subir el piano, aunque está un poco difícil, es muy Producción, grande. el piano, por favor. Ya. Sí, Ahí nos vamos conseguimos a- algo. Sí, hay creo que todavía no decimos otros nuestros podcast nombres. hermanos que han sido exitosos, le llevaron el piano y parece que creció. Creo que aún no ¿ah? decimos nuestros nombres. O sea, los presenté al principio, pero... Ah, sí, lo dijiste. Sí, pues dije lo Álvaro y dijimos. Rodrigo. Ah, ya, listo. Ya. ¿Volvamos? Ya. Ya. Ya, hay que tener sección de chiste, hermano, sí, para es la verdad. otra. Sí, hay que distender igual. Cuidado Bueno. con tus chistes, sí, hermano. Mis chistes van a extender el doble del podcast, pero... Hay una leyenda que dice que Rodrigo. Hay una proporción. Sí. Sí. ¿Después de cuánto? ¿50? 50. Creo que antes después- era mala proporción, sí, Sí, como ahí 100. iba en 100 y pues, bajó. 50. No, y sí, bajó. creo que antes era Cada- mala sí, proporción. cada Ahí 50 Lore, si no puede malo apoyar hay- en los hay comentarios. uno- Hay uno bueno. Hay Sí. uno bueno. 49 malo y uno bueno. Sí. Pero volviendo al tema, sí, creo que, claro, salió igual un poco filosófico, bien profundo el... Bueno, es que... Pero siento es que igual es profundo el tema, pues, si sí, tampoco- pero siento que es algo que también va a seguir ocurriendo. Igual los desafíos, como tú dices, son distintos. Mañana quizás van a ser otros. Antes, quizás, y se mencionaba, la iglesia pentecostal sobre todo llegaba... no hemos dicho nuestra... No la digamos, llegaba a quizás Ya está- estatus ya estamos sociales, filtrando mucho. estatus Claro. sociales más bajos y Claro. eso. Hoy, claro, es distinto, pero en realidad donde estemos, bueno, dice el principio de la reforma de Sol y Deo Gloria, todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Claro. Podamos ser lumbrera ya en nuestros trabajos, independiente de donde estemos. Pero eso, quizás había cierto enfoque, hoy va hacia un lado y mañana va a seguir expandiéndose. Ahora, igual para los que un mensaje igual les iría dejando a los que tienen un poco de temor con estas diferencias, Manda un mensaje, ¿no? para los que con esta diferencia, digamos, generacional, puede ser incluso los más antigua, que quizás no tienen tanta esperanza, ¿qué será de la iglesia del mañana? A lo mejor hay nuevas ideas, no saben si se sostendrá, o al revés, quizás los más jóvenes, no, como que no les agrada del todo algunas cosas. La iglesia es del Señor. ¿Ya? El que la está perfeccionando para presentarla pura y limpia es Cristo, y creo que Cristo jamás ha perdido una batalla. Entonces podemos confiar en eso, hermano. La obra no es nuestra, no es de los pastores,
es de Dios, es de Cristo, ya es su esposa, la va a perfeccionar, la está perfeccionando y a pesar de nosotros muchas veces, pero Dios la va a perfeccionar, la va a presentar limpia, pura, sin mancha, la va a presentar con hermanos unidos, así que también una voz de esperanza, porque de repente, y he escuchado también otros podcasts, pues, que de cada 10 palabras, 9 son negativas, 9 que está todo mal, ¿no, hermano? No está mal, porque estábamos hablando mal de Cristo, o sea, ahí me voy a poner más a Dios, Cristo, a los que llamó, a esto ya predestina, justifica, los glorifica y lo está perfeccionando. Entonces también cuando uno entra a cuestionar la iglesia de Cristo, está cuestionando la obra misma de Cristo. Entonces igual hay que tener cuidado, ojo con algunos que se ponen a criticar todo que uno ha escuchado de otras denominaciones, no de la nuestra. ¿Nombre? Pero hermano, igual el llamado a la esperanza, ya siento que Dios nos hace madurar. Igual yo no pienso igual que hace 10 años, yo hace 10 años quizás era un poquito más impetuoso, ahora veo más, soy un poco más conservador, más tranquilo, así que ustedes van para ese lado. O sea, que también, me voy a calmar en 10 años más, me calmo. Va a ver la versión de Juan Marcelo. El próximo episodio en 10 años más, hermano. Claro, sí. Como le pasó a Juan, pues ¿sabe lo que le pasó a Juan o no? ¿Qué Juan? Que hay hartos Juanes. Sí. No, pero no tenemos que dar pistas de que... chuta. No, Juan. Yo creo que está Juan, la iglesia, hay esto- como 10 Juan por iglesia. También es cierto. Sí, debe ser. De hecho, hay Que un Juan descendió, o sea, Juan cuando le pidió a Jesús, ¿quieres que oremos por A la oración de la Elías. oración de Elías, que descienda fuego, que los consuma? Y después vemos un Juan, en primera de Juan hay un anciano, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequé. Así que creo que todos vamos hacia el periodo de ir mejorando. Sí, yo creo Sí. que... o sea, ¿qué podemos dejar como en acta, digamos? ¿Que quede en acta? Claro, que quede en acta. Sí, ¿Y, claro. ¿Y qué dejamos fuera de acta? No Claro, sé. De ahí podemos... Claro. Pero es que igual la iglesia al final es una comunidad y Buen punto. los que están comprometidos por lo menos viven en la iglesia, es una familia, Sí. Entonces como familia hay que saber convivir. Y hay cosas que sí uno tiene que tener la madurez para a veces guardar silencio. Como decías tú, como decía Pablo, si mi comentario o mi acción provoca daño en la otra persona, si hay ocasión de caer, entonces lo omito, lo evito. Pero hay cosas que sí hay que dialogar, se encuentro yo. Y dialogar es conversar, lo que estamos Sí. haciendo ahora. Plantearla, Es decir, sí. sabes Claro. que esto no lo veo muy bien. En y respeto, comentar. en amor. Sí, este año, no voy a dar mayores detalles, pero en el evento que tuvimos de jóvenes acá, bueno, el aniversario de los jóvenes acá en la iglesia, se hizo una actividad donde se separó en grupo y se vieron diferentes casos. Yo estuve en el caso de la brecha generacional específicamente. Tú eres especialista en esta materia. Sí, ya. Se nota. Me titulé en brecha generacional, doctorado en brechas generacionales. Ya. Y ahí justo fueron hermanos con brecha generacional. Sí, más adultos, porque igual hubiera sido fome que eran puros jóvenes, Claro. pero había hermanos más adultos y fue un... Y ahí lo que concluimos y lo vimos en ese momento fue el diálogo. Los hermanos en ningún momento, de hecho fue algo increíble porque ellos en vez de quejarse como de los jóvenes, sino como que decían que ellos deberían aprender un poco más de los jóvenes, así como un mea culpa. Y fue una buena instancia y lo que concluimos fue, porque en un momento crucial dijimos ya, ¿quién debe tener más la razón? Y yo creo que una pregunta importante en la brecha generacional. Sí, la pregunta era como, ¿quién debe Sí. ceder más? Decía. Claro, Sí, eso. sí. ¿Quién cede más? Y yo le hacía el siguiente ejemplo. Mucha falta una hojita. Producción una bella. Una hoja. Bueno, Producción está así. Sí. Estamos con pulpo, producción. No, sí, no. Ahí no. Yo la voy a buscar. Nada, sí da lo mismo. Ah, ya. Sí, yo creo que todos han visto este ejemplo. Y cuando escribe el número 6, ¿Ya? si, ¿No? si yo lo pongo en la mesa, tú uno vas ve a ver un 9 y otro ve yo un voy a 6. ver un 6. Claro. Y entonces yo le ponía ese ejemplo y le decía a un joven, ¿qué número ves? 9. Y al hermano o a la hermana, ¿qué número ves? Un 6. Y yo le decía, ¿quién tiene la razón? Los dos tienen la razón. Claro. Porque desde su punto de vista, ellos están diciendo lo correcto y tienen la razón. Entonces, ¿quién cede más?
Esa es como la pregunta que a veces... Oye, igual... Pero es que en ese ejemplo es difícil quién se dé más. ¿Quién podría ser más? Porque alguien tendría que Claro, estar... es como muy específico el ejemplo. Sí. Pero realmente es lo que sucede. Porque el joven, o bueno, quien sea, la generación 1 dice que esto es así. Y la generación 2 dice, no, pues esto es así. Esto de otra manera, sí. Y ya, pues los dos pueden tener la razón. Bueno, igual, Pablo, he meditado sobre ese punto igual. Pablo apunta a que es la persona que es madura va a ceder, bueno, cuando son cosas no principales, obviamente. Porque o sea, por eso le llama... Partimos de la base que es algo sobre sí. Y sí es principal. Sí, hay que no, pues si es principal hay que entrar a defender, pues, doctrina principal. Claro, yo creo que al final eso es lo que pasa en la actualidad, por eso no en ciertas cosas no hay una opinión, pues, sino que... Sí, pues, porque hay cosas que uno ve como secundarias que terminan siendo principales. Eso es lo otro. ¿Y qué pasa si las personas lo consideran algo principal, eso que están discutiendo? Sí, igual es un tema... el problema es que, como muchas cosas, depende mucho el caso a caso. Sí, porque al final agarramos un ejemplo. Por ejemplo, podemos agarrar el tema de la ropa, podemos agarrar el tema de la música. Pero hay otras cosas más profundas que ya temas como interpretaciones bíblicas, que no, esto es principal o esto es secundario, y ahí ya entramos a chocar. Po. Sí, yo creo que en lo principal podríamos decir la salvación por fe en Cristo. ¿Ya? Si tú tienes algo correcto ahí, también vas a comprender si tienes una concepción correcta de Cristo, tienes de su Espíritu Santo. ¿Ya? Claro. Y así tú puedes ir construyendo y sabiendo las cosas principales, que por eso eres salvo. Después hay cosas más secundarias, uno podría decir, que empiezan a salir de esto. Y sí, igual tienen razón que algunas cosas uno podría tomar más y menos. Hay otros que dicen, no existe lo principal, o sea, existe la única voluntad, pero en cuanto a salvación hay elementos principales. Porque de hecho, tomamos una iglesia de nuestra denominación y tomamos otra iglesia de nuestra denominación. Tampoco van a pensar todo igual en la predicación, van a apuntar necesariamente a las mismas cosas. Es que ahí está yo creo que ahí está el parteaguas al final. Pero todos van a predicar la salvación de los pecados por Cristo, el arrepentimiento, o sea, procurar la santidad. Claro. Ahí estamos hablando de... Sí, yo creo que ¿sabes que hay un punto que ya podemos entrar en un tema más espinoso? ¿Qué es sana doctrina al final? Porque hay gente que defiende ciertas cosas diciendo que es la sana doctrina. Cuando, no sé, o sea, creo que la Escritura establece más o menos claro qué es la sana doctrina. Pablo habla de la sana doctrina. Yo creo que ese es tema de otro podcast. Sí, podemos hablar otro día de eso. Sí, pero ahí hay un tema como que para mí es relevante personalmente. Claro. Porque mira, sabes que entre ponerte una corbata, cantar cierta música, o sea, ya más allá de los gustos, porque para gustos colores, o sea, no es tanto problema realmente. Si al final por algo estás en esta iglesia, pues no, o sea, si no, para eso ándate a otra. Pues si, también es cierto. ¿Cuál me recomiendas? Hay que ser respetuoso del lugar en el que uno está. También. Tratar de ver lo que se puede... O sea, hay cosas que se pueden ir mejorando porque hay cosas que no se hacen bien y que es necesario mejorar. Ya, ok. Pero yo creo que el punto central está en el estudio y en la exposición de la palabra. Claro. Y ahí, lamentablemente, o sea, tengo que decirlo, o sea, no veo, al menos en general, digamos, que haya eso. O sea, como... o sea, yo ahí en ese sentido soy más pesimista. Hay otras cosas en las que soy muy optimista porque veo las generaciones que vienen, veo que están preocupadas de estudiar, de aprender, pero no veo que quienes tienen que enseñar, digamos, o que están en posición de enseñar, estén realmente preparados para enseñar. Pues y ahí hay un problema, porque seguimos perpetuando, digamos, un patrón de poco conocimiento de la Escritura. Yo pienso que no lo veo tan así. Yo siento que sí hay luces, digamos, que esto comienza a cambiar. Ya, de que hay esperanza, hay esperanza. Claro, es que igual hay que abstraerlo de nuestra iglesia. O sea, hay que considerar nutra iglesia, pero también hay que ver panorama general. Veo el panorama más general y no lo veo ahora, así. Viéndolo en panorama, a ver, ¿de qué hablamos de panorama en general? Claro, en nuestra iglesia, gracias a Dios, hemos avanzado, vamos avanzando
a nivel de otras iglesias, pero quizás ustedes mencionan denominacional. No, que primero hay que ver nuestra iglesia, luego la misión, y luego más afuera, la verdad que yo no tengo un panorama de afuera. Sí, claro. Sí, o sea, pues están las iglesias un poco más ortodoxas que escudriñan mucho más la escritura, pero también tienen otros bemoles ahí, no sé. Quizás le falta el acompañamiento a la piedad porque de hecho la Biblia dice que el que sepa más de la escritura también va a tener más condenación. Entonces tiene que reflejarse en una vida de piedad. Y yo creo que algunos, claro, está excelente doctrina en el fondo, pero no hay una vida de piedad, no hay una vida de misericordia. claro, sí, Entonces, tratan a todos de herejes y los mandan al infierno. sí, pues Ojalá que eso ardan, dice. bíblicamente yo no veo al apóstol Juan haciendo eso, Pablo tampoco, salvo que a los herejes sí, pues, o sea, pero hay que tener cuidado en eso. Claro. Pero yo tengo esperanza, ya sea por nuestra misión, por Sí, nuestra... esperanza hay. Si el punto, yo no voy por ahí tanto. Si de luces de esperanza hay, pero el tema es que o sea, al decir esperanza también, no quiero decir que antes no se hayan hecho las cosas mal, sino que si O sea, lo que estoy diciendo con el tema de escudriñar la escritura es que quizá, y aquí me pongo muy sincero, en general las iglesias pentecostales se les ha criticado un poco, pero yo creo que han ido mejorando ya las iglesias pentecostales, y aquí me caso con todos los que conozco de los pentecostales en general en Chile, por ejemplo. Es un tema que ha ido faltando y que se ha ido mejorando. Entonces yo en ese sentido, hermano Juanma, yo considero que sí hay esperanza. O sea, sí. Sí, Desde que hay, yo lo que estoy diciendo es que tenemos que hincarle el diente a eso, porque si no tenemos estos otros problemas, ¿me entiendes? Ahí voy, porque claro, sí, pues sí hemos mejorado. O sea, si tú miras lo que hemos avanzado, no sé, los últimos, pongámoslo 5 años, claro, no estamos como estábamos antes. Claro. Evidentemente estamos mejor. Claro, ya es un tema de la vida del cristiano, pues, o sea, hace 30, 50 años atrás se parte y se va mejorando cada vez más, es parte de la santificación, así como quizás Dios santifica a su pueblo, santifica a una persona, va creciendo, debiese crecer, creo que lo mismo lo hace a nivel macro de una misión, por ejemplo. Ya, pero ¿quién se más? Sí, pues ¿quién tiene que ser más? Mira, Bueno, bíblicamente el este- maduro cede un poco más en el sentido Ya, pero- de cuando no son cosas principales. ¿Y si ninguno es maduro? Otro ejemplo que daba en esa conversación. Un ejemplo hipotético, no estoy haciendo referencia a nadie. Ya, pero si un joven, ya digamos un joven, que le gusta tocar la batería, pongámoslo en el caso de que en la iglesia no hay batería. De Ya. repente el joven le gusta la batería y trae su batería y empieza a tocar batería. Y una hermana no le gustó la batería, porque es muy ruidosa, eso no alaba al Señor, etc. Claro, es que hay este tema, porque dicen como eso no agrada al Señor, pero en realidad no le agrada a ella, como digamos. Claro, claro, pero el golpe ya, de tarros. Independiente del argumento. El tema es que el baterista, si quiere, y es pastor en general, no haya problema que esté la batería, pero igual entiende a la hermana. Entonces, ya, mejor saquemos al pastor. Si el problema lo resuelven ellos dos, ¿quién cede más? Yo ya tengo mi respuesta, pero ¿qué opinan ustedes? ¿Quién tendría que ser? Sí, ¿se queda la batería o se va la hermana? Si decimos hermana, no, le compramos unos tapones. No sé, Rodrigo primero. La voz de la sabiduría. Replantea la pregunta, Ya, porque hay un ¿quién joven- tendría que Hay ceder un joven más? que se llama Rodrigo. No, pero ¿quién tendría que ceder más? ¿A eso te refieres? Claro, o sea, ¿a qué consenso llegan? Ah. Porque el joven quiere tocar la batería y en general no le hacen problema por tocar la batería, pero la hermana no quiere la batería. No le gusta la batería y hace problema. Y hace problema por eso. Claro, dice, no, eso no debería estar acá. Pero se entra el problema entre ellos dos. ¿Quién debería ceder? Yo creo que necesariamente, así viendo las jerarquías de nuestra iglesia, se tiene que pasar por un mediador. Pues pasan, por ejemplo. Saquemos el medidor. Tratemos de resolverlo. No, porque entre ellos dos el primero. hermano baterista va a tener un jefe de coro. La hermana, por su parte, va a tener un pastor que le va a hacer el planteamiento. Y ellos podrían servir de intermediarios.
Ya, pero es que si fuera así, vale más la opinión del pastor. El jefe coro, el jefe de la alabanza puede decir, hermanito, mire, vamos a ir de a poco, Ya, mira, toque, te doy un ejemplo, ¿no? toque suavecito. Te lo resuelvo. Y el pastor, por otro lado, a lo mejor le va a decir a la hermana, sí, pero mire, igual sirve pero saquemos para... tercero, que lo resuelvan ellos dos. O no, mira, Es que o que a él ver, sea el pastor. O que él sea el pastor. Ya, pastor. Tú eres no, la última. Tú eres la Por última. favor, yo soy un hermano. No, pero ya, en este ejemplo, tú eres el pastor. Y Tú esta eres es la última Coca-Cola esta es del la desierto. última. Ya se pelearon todos. Ya está. Ya. La iglesia se va a dividir y te llegan donde ti. Vamos a dividir la batería. Es un suceso hipotético. Claro, vamos a sí, dividir sí. la batería en dos, como Salomón dijo cuando... Claro. Pero hay dos baterías. Para que toque el hermano y para que toque el joven. Mira, no, ¿tú qué opinas? Es que yo tengo mi respuesta. No, es que esté bien, pero... Yo le daría un contexto, si una iglesia con una tendencia un poquito más moderna Es que ya han penetrado otros instrumentos, iría es que de a poco. el ejemplo, Iría de a poco. evidentemente, si empezamos a buscar contexto del ejemplo No, o pues, a así dar nomás, explicación, sí. claro, el ejemplo puede variar también, pues no nos centremos tanto Sí. en la batería. No. Es que por eso si hay instrumentos más modernos, y si quizás... Es que ahí le estoy dando un contexto. Y si quizás se le podría comprar estas paneles, yo Esa sería la solución. iría por eso. Claro, es que sí, por porque eso. si vamos contexto por contexto, habría que agarrar todos los problemas y solucionarlos contexto por contexto. Pero Sí. en ámbito general, te lo hago más simplificado. El joven dice algo, cualquier cosa, y la hermana dice algo contrario. ¿A quién le das la razón? Ahí ya no tienes batería, ya no tienes nada. Me acordé de una Mójate el alabanza. patito. Me acordé de una alabanza hermosa que se suele cantar. Cuando hay vientos contrarios. ¿Cómo se apaga el micrófono? Ah, hay vientos contrarios. en tu camino. Sí, cuando hay vientos contrarios, a veces la iglesia no sabría decir yo soy del contexto, de verla. No podría así a secas. ¿Tú, Juanma, qué opinas? ¿Qué opinas Gemini? Vamos a preguntarle. Sí, es que claro, es que igual no se puede dar una respuesta neutral porque obviamente vas a... Al que escoge, sí, po. Todos tenemos una visión, po. Yo no tendría problema con que toque batería Claro. esta persona, de hecho me gusta. Depende de cómo toque. Pero eso, es que ese ya es otro tema, porque yo creo que el problema... Para otro tema, la música Sí, ese va a ser otro temazo. en el No, templo nos va a o la obviar música en mucho. general cristiana. Ah, ¿Ah? ¿No? no vamos a enviar mucho, Rodrigo. Pero que traiga su Ahí pianito, traemos el piano. cantamos. Ya. Oye, no, es que el asunto es que yo creo que en este caso el problema muchas veces está en cómo se ejecutan las cosas. Más que porque claro, algunos le pueden dar una connotación negativa a la batería y te van a sacar videos de metaleros de los años 70 y van a decir, no, es que esto es como lo van a meter a la iglesia, ¿ya? Esa ya es la visión más sesgada que yo encuentro que está equivocada. Y de ahí está el tema de que, claro, podemos meter un instrumento como la batería, pero si la persona no la sabe ejecutar, lejos de ser de provecho para la alabanza, Claro. va a ser perjudicial. Yo creo que el camino intermedio es que se deje la batería, que la persona, el joven, tome clases de batería, no solo se quede con el gusto, y que aprenda a tocar bien. Porque cuando un baterista sabe tocar bien, puede tocar Claro. más despacio, logra tocar más despacio. Entre paréntesis, hay un baterista de nuestra misión que la verdad me gustó mucho su calidad de sonido. Muy ¿Nombre? suave. Ah. Y de repente en un culto acá lo hicieron tocar y la verdad es que tocaba con mucha calidad musical El y pastor. bastante suave. No tapaba otro instrumento y eso que no tenía panel, ningún tipo de panel. Es uno que es bien joven, ¿cierto? Sí. No, un pastor ya de muchos Ah, años. el el pastor. pastor. Entonces, ya. Ya. Sí. Sí. Ya yo estaba pensando en otro, porque ese otro, en el que yo estaba pensando, estudió en conservatorio y se nota. Bueno. No sé de qué estás También hablando, se la nota. verdad. Sí. Pero ya, pero pero tu punto, pero mi ¿qué punto- haces con la hermana que estaba molesta? Le explico que en realidad esto es algo que va a pasar. La batería va a estar, digamos. Pero que el compromiso es que esta persona se va a preparar para ejecutarla de una forma adecuada Claro. dentro del culto. Claro. O sea, mi pensamiento número es que igual ese es ideal, pero ahí va mucho el contexto también. Pero si sacamos ahí todo el contexto y todo, quizás no va mucho con el ejemplo que di. Pero para mí, por lo menos, el diálogo es lo fundamental. Claro. Saber qué es lo que le sucede a la hermana realmente. A lo mejor tiene problemas de oído y...
necesita También. tapones. Pero por ejemplo, yo creo que cuando hay discusión, y yo aquí no soy el más experimentado en cuanto a relaciones, quizás acá mi hermano Rodrigo nos puede ayudar un poco, pero en una relación, Claro. para solucionar un problema que ambos tienen sus posiciones, ¿qué se hace? Conversa. Se cede, ¿cierto? En general, o sea, yo creo que lo mejor es que ambos deben ceder, dependiendo del caso. Ya, pero ¿y ahí cómo cedería la batería? ¿Cómo haría el CD? El ejemplo puede ser burdo, porque pero por ejemplo... Le va a quitar platillo. Ya, solo caja. Es que puede ser una eléctrica. Güey. Ah, eso sería lo ideal, po. Que Una cargan. eléctrica podría ser un punto medio. ¿ah? Ese sería un Y punto que le pase el medio. Un audífono al punto hermano medio. nomás y que... Oye, pero ¿sabes qué? Como sonidista te digo que detesto. A mí no soy sonidista, pero no me gusta Fuera de mucho. acta. Pero es que nunca he escuchado una buena, la verdad. Detesto las baterías electrónicas. Mira, las cajas suenan bien. O sea, como el bombo en la caja, bien. Los toms igual, rico sonido. Pero los platillos, imposible. Yo voy a dar mi comentario musical. Yo pero prefiero deja terminar lo que una estás diciendo, batería, prefiero una batería eléctrica a una batería acústica con cierta calidad, pero que tape gran parte del coro. Ah, no, sí, pues eso está. Sí, está prefiero la eléctrica en ese Sí. sentido. Ah, no, sí, si es por eso, sí, po. Además que uno la puede regular, la puede mutear si se manda. Cuando, como cierto pianista. Ya. Otro día vamos a hablar de eso. Ya, pero volvamos al tema. Volvamos al tema. porque Como no- cuando o sea- dicen que al hermano, a veces al hermanito, ya juega Play y en realidad... le pasan el control sin sin- desconectar. Ah, sí. O sea, Entre paréntesis, yo nunca tuve Play, no era de esa generación. brecha generacional. Tenía Atari. Yo fui de esos hermanos que me pasaron el control y creía que le iba ganando a mi hermano con el robot más grande. No me acuerdo cómo se llama ese juego. Pero, Nico, si estás viendo esto, ya. Pero la solución que yo pensaba, o sea, por lo menos mi punto de vista, es siempre en estos problemas, que obviamente no sean temas principales, Claro. es buscar ceder. Ceder por ambas partes. ¿Ya? Sobre todo cuando uno cede primero, Es más fácil. normalmente la otra persona Tiene que ceder, pues, sí. suele devolverte Tiene eso. razón, hermano Normalmente, Álvaro. Normalmente. Ya. Puede ser burdo en el ejemplo de la batería, pero ya, por ejemplo, Pero ya, ¿cómo una resolvería ese una caso? semana sí y una semana no. Ah. Y así la hermana se puede ir quizás adaptando, porque la O hermana... no va a ese culto. también, Claro. también. Por eso, quizás para el ejemplo es burdo, pero así ambos ceden. Ah. Una semana está la batería y la otra semana no está la hermana. Ya, y la otra semana no está la batería. O no se toca la batería. Es un ejemplo, porque así... Es que, claro, la otra escucha a la hermana No hay seriedad ahí. escucha a la hermana el culto del Por el streaming. Claro. Ah, pues ese otro tema, pues ese otro tema de la brecha generacional, po. El streaming. Sí, po. Sí, ya sí. ¿Puedo que decir quede un en comentario de acta alguien? para otro podcast. Hermano, ya no voy a decir nada. Ah, alguien que dijo que vayan a su iglesia. Ya, yo no lo dije. Ya, sí, po, ese es un temazo, por el tema de las transmisiones de los servicios. Po. O sea, porque ahí yo vi la brecha generacional, pero totalmente. De hecho, todavía se ve un poco, pero ya es Claro. menos. Pero igual los que ven los servicios yo creo que son hermanos adultos, Es que, mayores ahora, de 30. es que ahora lo entendieron, po. Y en su Claro. momento tuvo que venir una pandemia para que dijeran, oye, estos cabros que, Vamos a por estaban, una pandemia para que... que estuvieron hinchando tantos años con estas leceras, oye, ahora parece que sí son... sí Ya son- nos estamos desviando del tema, me acordé de anécdotas que sí, pasaron. sí, tiene sentido, po. Anécdotas que pasaron en pandemia. Ah, los eso dos, es bien, por eso Ya, ya yo voy con la primera. Ya. Pero anécdotas internas del. Sí, po, pero te digo que tuvo que llegar una Claro. pandemia para que dijeran, oye, ¿sabéis qué? Parece que estos aparatitos sí pueden servir en la iglesia y no Sí. son del diablo, ¿cachai? Y claro, a ver, tuvo que pasar eso ya y pasó y ahora ya estamos relativamente más mejor. Po. Pero es triste que tenga que pasar algo así como catastrófico para que se entienda para dónde va la cosa. Claro. Po. Yo creo que ese punto es importante, el punto de inflexión, porque ahí te das cuenta que algo que alguien propuso, ya sea de generación antigua, generación nueva o donde sea, no necesariamente era malo, sino que en su momento no se entendió, pero vino el punto de inflexión para que provocara que las personas le tomaran el peso. O lo valoraron de una manera distinta. Sí. Claro. Sí. Ya, Yo ¿pensaste en alguna anécdota, Rodrigo, no? No, sí las tengo, pero no pueden decirse al aire. Pero te muteamos. Queremos reírnos un rato. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, ahí hay un tema de brecha generacional. Un ejemplo de resolución de brecha generacional. Po. Al final tiene que pasar algo para que
para que se entienda la posición del otro. Sí. Porque al final después llegamos a un entendimiento mutuo, pues ellos sabían, las personas más ancianas tenían que predicar la palabra porque estaban en posiciones de tener que administrar la palabra. Y el medio para utilizarlo eran los jóvenes que sabían emplear, digamos, los medios tecnológicos y que permitieron sostener la iglesia durante la pandemia. O sea, Claro. el templo se volvió tu comedor, digamos, con tu tele o tu computador o tu teléfono. Algo impensado. Y gracias a Dios en ese momento teníamos la capacidad de hacerlo. O sea, estuvimos años antes preparándonos a una baja escala, digamos, para enfrentar ese desafío. Claro. O sea, igual ahí hay otro tema, la preparación. Yo creo que, claro, si lo tomamos, esto es como algo muy, muy doméstico, el tema como de ya hacer un streaming o de agarrar una cámara y transmitir. Pero ya si por ejemplo, lo podemos agarrar al tema de la escritura. Pues. O sea, para que llegue un punto en el que te consideren para exponer la palabra, tú también tendrías que previamente prepararte. Claro. Tener la preparación para cuando llegue el momento estar listo. Sí. Oye, y ya quizás para ir viendo una pregunta a quienes nos escuchan, ¿qué les gustaría? Ideas de segmentos, ya, porque ahora vienen lo que decía nuestro hermano Juan Marcelo, preparándonos. Que podríamos nosotros igual preparándonos para ir enriqueciendo este podcast. Y Claro. lo lanzo nada más, quizás en los comentarios sale ideas ahí para ir también haciendo secciones para darle dinamismo. Igual sería bueno que en los comentarios, si es que hay, Si es que hay, si es que alguien nos vio, hola. digan algunas opiniones sobre este tema. Cosa Claro. que en el próximo Lo podamos leer y podamos ver leer qué onda. y volver a agarrarnos de las mechas. Sí. Estáis muy conciliador. Sí, Sí, pero demasiado. o sea, yo conozco tu parte más peleadora, deberías sacarlo un poquito. no, cuando doctrina principal. Sí, es Pero que como qué, po? A ver, ¿sabéis qué lo que vamos a hacer para la próxima? Traer casos de estudio, así. vamos a mostrar video. También, Yo pero así mostrar casos video, específicos. un Es que- video, es que si un hablamos caso muy de un genérico, video. si hablamos muy genérico, Pasa esto. Sí, pasa esto. Disculpen, queridos auditores. Yo tengo otra anécdota, y tampoco es tanto, pero para contarlo. Bueno, para los que no me... Esa es mi cámara, ¿cierto? Siempre he querido decir esto. ¿Cuál es mi cámara? Ya. No sé cómo, pero yo soy encargado de los jóvenes de la iglesia. No sé cómo llegué acá. No sé cómo. No, por misericordia de Dios. Quizá algunos no están muy de acuerdo porque igual soy joven y que un joven esté a cargo de los jóvenes es un poco raro. ¿Qué dice el público? ¿Un joven puede estar a cargo de los jóvenes? Yo creo que es un buen tema. Sí. Otro día. Otro día, ya está. Ya, bien. sigamos contando. Ya. Un necio a cargo de no. Un ciego no puede quedar a otro ciego, era. Oh, perdón. Eso era, ¿no? Aunque estamos diciendo Perdón. ciego a los jóvenes, que no necesariamente. Ya. Ya, Por favor, centrémonos. Ya. Yo creo que ahí Sabes igual que te entra un quiero, tema hermano. de brecha generacional, porque igual no es normal que un joven esté en un cargo, para empezar, menos de que otros jóvenes. Claro. Y, Creo que dice Salomón que la juventud es necedad, ¿sí o no? En Ya, a Proverbios. ver. Ya, ahí lo hago. Puede ser. Es que por eso se me vino a la mente, pero... No, sí puede Te ser. quiero, Sí. hermano. No me ofende. Ya, pero volviendo al tema. En un evento de jóvenes, no sé si ¿cómo se llama? Ah, sí, yo creo que todos lo llaman igual. ¿Convención de jóvenes? Sí. Sí. No, solo creo que nuestra no. misión, hermano, ya nos descubrí. Ya, No. corten. Sí, creo que no se Ya, llama. da lo mismo. En la convención de jóvenes de la iglesia. ¿Ya? En mi primera convención como encargado de los jóvenes nos citaron a una reunión a los encargados de los grupos de los jóvenes para afinar algunos puntos. Ya. Y nos dijeron, después de terminado el servicio, reunámonos en este punto ya. Así que me acerqué y había una hermana ahí. Un saludo a la hermana. Ya. Cuidado. No creo que nos vea. Pero si nos ve, no hay ningún problema con la hermana. No lo decía por eso. Pero ella me miró así, con una mirada un poco despectiva, ¿Ya? y me dijo, ¿y tú eres encargado de los jóvenes? La verdad que no me dolía ni nada, pero le recuerdo porque igual fue un poco chistoso. Porque así. sí te dolió. No, porque yo le dije, yo saqué a chuparlo así. Ya. Nada, le dije, por misericordia del Señor, aquí estamos. Y nada, después terminamos más tarde hablando con la hermana de otros temas. Pero igual, al tiro como esa mirada un poco... Probablemente yo creo que muchos lo han pensado igual. Si a un Porque niño igual- pusierais por delante. Delicado. Más. Oye, unas preguntas yo creo que para ir cerrando. ¿Ya? ¿Del público no? No.
O sea, puede ser, no sé. Pero, ¿para ir cerrando? O sea, no sé si va a ir cerrando, pero como para que vayamos... Ya. En una de esas es el cierre. Ya, pero, por ejemplo, ya hemos hablado como de lo que no funciona, las fricciones y todo el tema. Pero, por ejemplo... ¿Hermano es Media Vigilia Podcast o cómo es? Uy, estaría buena. Pero eso tiene que ser en directo, sí. O sea, público. Sí, ahí, bueno, Sí. veamos cómo nos va este primer capítulo. Y ahí Sí, vemos. veamos si hay segundo capítulo. ¿Qué cosas sí funcionan cuando los jóvenes y los adultos trabajan juntos? Todo. Todo. No sé si todo, pero... Pero así un ejemplo, por ejemplo, que podamos ver. Yo creo que ponte tú, la construcción es un buen ejemplo. Porque ahí las personas más adultas, los maestros, digamos, tienen su conocimiento y tienen algún joven que esté ayudando. Inclusive yo conozco un poquito más ahí el tema de a veces tomar acuerdos y en ese sentido incluso... Está en un grupo donde se toma acuerdo entre personas adultas. Incluso se hay llama? personas más jóvenes Júntate. con nuevas tecnologías o técnicas que Claro. hace 10 años otros no utilizaban Sí, y claro, hay claro. que juntar y hoy se están usando otro tipo de materiales, otro tipo de... Y bueno, ahí uno ve inclusive hasta en ese nivel cierta brecha, digamos, pero que se lleva muy bien. ¿Tú, Álvaro? No sé qué responder, la verdad. A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué cosas sí funcionan Si funcionan. cuando los jóvenes y adultos trabajan juntos? Y un Yo creo ejemplo, que yo creo. todo. Claro, pues, es que todo. sí, yo creo Pero dame un ejemplo, así como que tú digas como... Pucha, estoy pensando. Yo creo que, mira, un ejemplo, y como les mencioné, yo soy encargado de los jóvenes, pero Rodrigo también es parte de la directiva, bueno, Juan Marcelo también. O sea, después de este capítulo no sé, pero... Y Rodrigo está encargado de la parte formativa del grupo. Claro. Rodrigo no es que sea igual la generación... es igual, nos llevamos a harto. No, pero sí. No es que Rodrigo sea viejo, no, para nada. Sí, es joven, por eso está en el grupo de jóvenes. Pero... Como que da mucho contexto, Álvaro, Claro. para... Pero su sabiduría... Una explicación innecesaria. Pero su sabiduría ayuda a igualar todo el grupo, la opinión a veces Es que da... muy doctrina secundaria lo que estás diciendo. Ve al grano, hermano. No, pero yo creo que eso funciona bien. Dirigir un grupo Ah, donde el joven quizás puede tener... No sé si lo tengo, pero puede tener ánimo, puede tener ideas originales o implementación de alguna herramienta, como mencionaba. Pero el que ya lleva un poco más de tiempo tiene la experiencia de cómo responder a ciertos asuntos, cómo resolver ciertas cosas y cómo tratar también. Rodrigo ha ayudado harto a cómo tratar a hermanos de generaciones más adultas, cómo abordar con ellos Claro. ciertos puntos. Yo creo que ahí funciona bastante bien. sí. Algo Yo específico. lo he visto en ejemplos concretos en el área de la música o en el área de los jóvenes. Por ejemplo, hay veces que uno tiene ideas, tiene cierto conocimiento nuevo, pero hay veces que le ha faltado quizá un poco más de pasión, un poco más de entrega. Y quizás los hermanos no le pueden enseñar algunas cositas a los de más edad, pero ellos también a nosotros nos dan cátedra y funciona así. Y como, o inclusive, por ejemplo, el temple de ellos. Ya a veces uno no, y que al tiro cabizbajo, a pesar de que quizás tenía un poco más de conocimiento, que es lo musical o lo formativo, pero uno ve que ha recibido el ejemplo de otros hermanos más adultos, por ejemplo, con el temple. No, hermano, démosle para adelante nomás. Dios nos ayuda. Claro. Esa fe, No son cristal. esa pasión, eso, no son de cristal. Son de Y cristal, eso sí. me ha ayudado a servir. Entonces, y ellos muy humildemente quizás han aceptado un poco el consejo un poco más técnico en algún área, pero a la vez uno mismo se ha alimentado. Claro. Es que ellos se atendían con el doctor Correa, po, viejo. Entonces, claro, sí. po. No, Ahí es otro tema, cuál, la verdad. no sé cuál será él. Eso igual es parte de una brecha Ah, generacional. el doctor Correa. Ah, está bien. Soy un poco lento. Claro. Yo creo que eso igual es parte de la brecha Sí, po. generacional. Sí, la forma de Sí. crianza. Po. Sí. ¿Y tu respuesta a la pregunta? Yo creo que cuando se ha planteado un objetivo claro y se establecen las formas para llegar a ese objetivo, un plan claro, es mucho más fácil trabajar en conjunto entre generaciones. Ya. Porque cada uno tiene su rol establecido. Tal vez la persona más anciana a cargo o supervisando el trabajo del equipo o aportando con sus conocimientos y la otra persona liderando, y entonces así confluyen porque saben cuál es el objetivo. Claro. Yo creo que ahí
en esos momentos se ve la unidad de la iglesia, pues lo puedes ver trabajando sin ningún problema. Lo hemos visto cuando nos hemos planteado algún tipo de proyecto. Ahí ya como que no entra mucho este tema. Sí, yo lo he visto igual, por ejemplo, nombrando un hermano, quizá alguno lo ubica, no sé si nombrarlo, ¿no? Sí, vale la pena nombrarlo, el hermano Claudio, ya un hermano de acá Ya. Yo recuerdo que cuando había harto adolescente, él a veces quedaba a cargo de cierta sección de construcción y me gustaba mucho su liderazgo porque él, por ejemplo, a lo mejor no iba a hacer un gran aporte, mucho hasta quizá un poco molestando, ahí entre medio, pero él nos daba importancia y nos daba labores. Claro. Mira, hay que hacer esto allá, mira, hay que llevar estos 2 palos hacia allá, y nos daba como la tarea y uno se sentía súper importante. Entonces, creo que eso igual es importante porque hay veces que a lo mejor como jóvenes no vamos a tener todavía la expertise de un adulto, ¿ah? Pero Claro. qué hermoso es como cuando un adulto sí te lleva, pues sí te enseña, sí hace sentir que tú puedas ser relevante, a pesar de que a lo mejor físicamente y con los conocimientos uno todavía ahí no era relevante. O sea, pudo haber dicho, hijito, no, mira, sabes que ándate a tu casa, y habría estado, digamos, bien en el sentido de que ellos con su fuerza física y los hermanos que habían, se habría podido hacer igual. Pero es hermoso ese tipo de enseñanza y cómo un adulto puede guiar a pesar de que Claro. de enseñar. Bueno, aquí quizás no estamos yendo a otro tema, Inclusión. pero juntos ya igual en algo de bien. Bueno, muchos de esos niños son los que crecen y después son los que empiezan a liderar las obras. Claro, vos tienes que Pero eso. aprender. Sí, Claro. Sí, Siguiente pregunta. Igual tengo un tema en relación a lo que decía Rodrigo. A ver, dale primero. Espera, que se me acaba de ir el tema. Ya recuerdo. En cuanto cuando hablamos de quién cede más, a ver, no necesariamente, pero igual mi punto de vista es que es difícil porque la práctica no se ve, pero alguien que es adulto o que lleva más tiempo vivido, tiene lógica que debería ceder más porque el adulto vivió su vida, su experiencia, y también vivió la experiencia de esa persona más joven que él. No sé si se entiende el punto. Sí, Que ya él pasó por ese camino. Claro, Que a él a le diferencia que el joven, más que pasó por ese camino, por ejemplo, el adulto, aunque le cuesta entender, él vivió la Guerra Fría, ya, el golpe de Estado en 1973, Ya. vivió muchos sucesos, pero también está viviendo, bueno, hace varios años, el surgir de la inteligencia artificial. Quizás le cuesta entenderlo, claramente, pero lo vivió. A diferencia de alguien más joven que no vivió la Guerra Fría, que no vivió el golpe de Estado, que no vivió esto o otro, pero muchas veces se le exige como al joven entender al adulto que el joven no ha vivido eso. No ha vivido eso, pero él tiene que tratar de entender lo que el adulto ha vivido, y el adulto que sí ha vivido todo eso, más lo del joven, se le exige menos entender. No sé si se entiende el punto. O sea, mi mirada lógica dice que quizá el adulto en cierto sentido debería tener la capacidad de entender porque ha logrado vivir ese tiempo y esa experiencia. Sí, es más difícil entender a una edad adulta la inteligencia artificial o ciertas cosas de la vida, surgir de las redes sociales, etc. Pero en cierto sentido él vivió esa experiencia, el joven nunca la vivió. Sí, es como lógico. El tema es que no todo adulto que ha transitado todo ese se da cuenta que ha transitado todo eso y ha adquirido lo que tiene que adquirir para poder entender que en ese punto tal vez no vale la pena mantenerse firme, sino que es más inteligente y más sabio ceder o enseñarle de una forma más... Totalmente, pero el joven no necesariamente un 20 años, sino alguien más joven que el adulto que estamos hablando. Claro. Ha vivido menos, no ha vivido la experiencia del joven. O sea, totalmente. no debería costarle un poco más adaptarse o entender la situación de dicha persona. Sí. Pero al final no sucede eso, sucede lo contrario en la práctica. Sí. Oye, ¿cuánto llevamos producción? 3 horas. ¿Qué nos dice producción? 1 hora. Estamos llegando casi a un culto, ¿ah? Sí.
Sí, yo creo que tenemos que ir ya cerrando. Una Cerrando. predicación. ¿Algunas ideas o alguna otra pregunta? Sí, o no, yo creo algunas ideas? que cada uno debería dar como su conclusión. Una síntesis. O sí, para ya dejarlo en acta. Que Oye, quede vamos en a hacer la acta. sección fuera de acta, ¿Y ¿no? qué Yo ya dije dejamos algo fuera de acta. fuera de Ustedes- acta? Ustedes no dijeron nada fuera de acta. Ah, pero No, pensé que íbamos a yo hacer al dije- final de fuera de acta. chuta. Yo dije unas cositas por ahí, ¿ah? Bueno. Oye, habría que explicar el contexto de fuera Sí, de acta, ¿no? oye, Sí. sí, partimos al revés, po. Ya, ¿por qué se llama fuera de acta? Bueno, ¿quiénes somos? Ya, hola. ¿Quién soy? Sí, no, bueno, nuestra iglesia hace relativamente poco tiempo, bueno, de ese tiempo ya se hacía, pero ahora como que llegó como una exigencia más, Ya. más estricta de como que todas las reuniones en las que se tomen decisiones debe constar en un acta. Un libro Y como no estamos en una reunión de ese tipo, dejamos algo fuera de acta. fuera de acta. Sí. Es como Sí, recordar a la audiencia, a quienes nos ven, que esta es una conversación, digamos, amena. Ya es una conversación que a veces surgía este tipo de conversaciones después de un culto, a veces nos juntamos como un café y planteamos y Creo que nunca queríamos, hemos juntado con un café. queríamos Pichán. arreglar el mundo a veces, entonces surgió esta idea de hacer estos planteamientos. No es un culto, hasta estamos copiándole al otro Sí, hermano al del otro. podcast. Pero sí, Esto no es un culto. Ah. Sí, claro. Vale la pena Yo ponerlo. creo que igual va a haber un mensaje, ¿o no? Sí, pues, y en el bueno, si ya sabe a qué iglesia nos congregamos, nuestra opinión no representa a esa iglesia. No representa. No sí. necesariamente. No necesariamente, Claro. sí. Y tampoco, Sí, no a necesariamente. tampoco a nuestros familiares. Ah, Hay que especificar, Que por conste. favor. Sí. Sí. Pero eso, la idea es como conversar un poco. ¿Te gustó? Conversar un poco, tratar de dar algunas propuestas. Y de Eres ver- abogado, ¿verdad? Todo bien. No, todavía Bien. no, pero sí, casi. Oye, Yo Todo creo- bien. yo creo que eso igual que es no se importante. escape la cláusula. Claro. Que Yo creo no dé que- lugar Exacto. al futuro. Yo creo que igual es importante la carrera que uno estudia o dónde va tu vida en cuanto a las opiniones que uno da. Por ejemplo, él es abogado. Casi. Bueno, pero más abogado que no abogado. Claro. 90 y tanto. Él pedagogo en matemáticas Y computación y, Y también maestro de pianista. piano. también. Y si Dios quiere, en un tiempo más, ingeniero en informático por acá. Sí, Por eso que él más con la IA y cosas modernas. uno no- Oye, pero en la forma en la que se toman decisiones también se nota. Pues. O sea, el Álvaro Sí. es mi jefe y piensa como ingeniero y yo cuando lo escucho es como, qué ingeniero de tu parte. Sí. Sí, como- Y Yo Juanma ta- igual es mi jefe. yo también En lo- otro grupo. Y eso. Y es mi jefe. Y piensa mucho como abogado. No, se nota, sí. Bueno, esto forma de parte de la riqueza de la iglesia también, porque Dios da dones, talentos, habilidades y se complementan. Claro. Oye, de ahí deberíamos ir cerrando, pero Sí. la inteligencia artificial igual es un tema en la brecha generacional. No actualmente, pero Pero podría llegar a serlo. yo creo que... O sea, va a llegar a serlo. En algunos círculos se está hablando porque tú puedes usar la IA para analizar los textos bíblicos. Ya está haciendo tema eso, o sea, sí, sí. está empezando. Yo lo he Ético, escuchado en algunas evangelizar redes. la IA. Sí. 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 Así que un tema también, yo creo. ¿Ah? Sí, es un tema. Sí. Sí, yo pensaba cuando empezó a surgir el tema de la IA y escuchaba como que le decían a ChatGPT, por ejemplo, que hiciera una oración y todo el tema. ¿A la del John Piper? Sí, yo sabes qué pensaba en el versículo que dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Yo decía, porque la computación es un lenguaje igual, pues. Se Sí. podría interpretar como que es Lenguaje una binario. lengua. Entonces también, bueno, ahí lo podemos conversar otro día. Oye, buena esa, ¿eh? Sí. Pero la idea, bueno, de esta conversación, insisto, es a lo mejor usted joven o ya persona más anciana que no tiene tanta esperanza, digamos, de repente sirve escuchar la opinión de otras personas. Esto es como un tratar de arreglar el mundo. Tenemos Puede esperanza. ser que con menos esperanza. Sí, o tal vez que con menos esperanza. Hay para todo. Pero tratar, porque creemos en la iglesia, pues creemos, bueno, creemos en Dios primero, ¿cierto? En Cristo como nuestro Salvador. Y también creemos que la iglesia está dentro del propósito de Él y que tiene sus bemoles y que podemos tratar de aportar, digamos, desde esta vereda en las posiciones en las que estamos dentro de la iglesia, en los roles, digamos, de nuestro grupo, y tal vez a través de esta conversación también alguien pueda decir, oye, parece que yo no soy el único que
que tiene estos problemas. Claro. Yo tengo una duda, sí, antes de terminar. Es un concepto que nunca lo había escuchado antes en este contexto, pero ¿a qué se refieren con bemoles? Pues yo sé que es un concepto musical, un término musical, pero es que hoy día lo he escuchado 2 veces, nunca lo he escuchado. Luces y sombras, sería como algo parecido. Claro, bemoles en música es una alteración musical donde una nota baja un semitono, es decir, algo que baja un semitono, entonces como que por ahí va, tiene sus bemoles, tiene sus bajas, digamos, sus cambios. Ya. Podríamos, o sus sostenidos, podríamos decir que es más como en positivo. Claro, un sostenido para arriba y un bemol para abajo. Sí, claro. También está el doble bemol. Oye, eso lo aprendí con aquí mi profesor de piano. Sí. Yo soy el ignorante del grupo, pero así aprendemos todo. Sí, ahí está el teólogo. Sí. Teólogo, músico. Sí, no, soldador al arco. Falta para... ¿Cómo? Soldador al arco. ¿Quién es? No entendí. ¿Soldador al arco? No, ya. Ese concepto. Ya, bueno. Oye, no. Yo me río no para ser parte del grupo, pero no. Ya, bueno. ¿Nos despedimos entonces? Nos despedimos, todos hicimos nuestra reflexión final, ¿o no? No. Dale nomás. Dale, Rodrigo. Bueno, solo confiar en Cristo, que Él está llevando a su iglesia, la está construyendo. Pensamos a veces distinto, hay que centrarnos en las cosas principales, ya, en amor. También escuchándonos, considerando, también hay otro pasaje que dice que hay que considerar al otro como mayor, como Cristo, o sentir en Él. Lo dice Filipenses, entonces esa es la invitación de nosotros también colocarnos en el lugar de quienes creemos que a lo mejor son maduros. Ellos han también llevado un camino, una carrera, Dios los ha usado, entonces está bien desde nuestra parte honrar esa parte también, dice la Biblia, honrar las canas. Y por otro lado, quizás darle la mirada hacia ese lado también, claro, que escuche las visiones un poco más quizás jóvenes, y que también de enseñanza, que le enseñen, y que entre todos nos tenemos que soportar. Y también, eso es lo hermoso, cuando hay un fin también está en peligro la iglesia o alguna doctrina, ahí es lo hermoso, porque generalmente ahí se alinea toda la iglesia. ¿Ya? Ni Dios lo quiera, haya una persecución, ahí no vamos a hablar tanto, hermanos, de las formas aquí en nuestra iglesia. Vamos a unirnos, vamos a ver cómo nos ayudamos. Cómo nos ayudamos, cómo el hermano lo encarcelaron, todo orando por él y viendo cómo lo defendemos legalmente, y ahí ya todas estas otras cosas van a pasar a cosas secundarias. Ya, bueno, esa es mi reflexión final, quizá un poquito profunda, pero eso. Sí, por mi parte, creo que es fundamental entender que la iglesia es una comunidad, una familia, como se dice muchas veces, y que todas las personas tenemos, aunque creemos en Cristo, todos tenemos nuestros pensamientos diferentes en diferentes cosas, pero es importante conllevar esto y siempre tener acceso al diálogo, al conversar las cosas. Y como dice en Corintios capítulo 13, me lo voy a dar de que leo la Biblia, en Corintios capítulo 13, lo dijo la IA. Donde tiene el teléfono ¿Cómo ahí. ¿Cómo se llama? La IA. Donde nos habla de este amor ágape, un amor desinteresado. El amor que Jesús nos dio a nosotros es el mismo amor que nos enseña a tener con nuestro prójimo. Y el prójimo es algo amplio, pero ya no me voy a ir para ese lado. Pero como hermanos deberíamos tener ese amor ágape. Y si tenemos ese amor, vamos a poder hablar, dialogar. Y como decía la IA adelante, la brecha generacional no necesariamente tiene que ser algo negativo, sino que podemos potenciarlo y lograr grandes cosas trabajando en conjunto, llegando a acuerdos en conjunto. Eso. También habrá que darle crédito al hermano IA que estuvo con nosotros. A Gemini. Sí. A todo esto, antes que se me escape un tema igual, ahí el cuarto entre vosotros. Los dones espirituales, el amor. El amor es el mayor de los dones, un camino más excelente, pero a la vez en el reino de los cielos... Ya, pero a la vez en el reino de los cielos... Oye, no era reflexión final. Sí, pero a la vez en el reino de los cielos, por sus frutos los conoceréis, y el amor es el único que es fruto y que es el mayor de los dones. ¿Se fijan?
Hace poco llegué a esa conclusión. Disculpen el... No, está bien. Hay Ah, dones espirituales, buena. acta como Sí, un muy tema igual bien. para el podcast. Sí, hay que dejarlo en el acta. Yo imagino Oye, que que quede en acta. producción ha tomado lista de todas esas cosas, ¿cierto? Producción Ya, está... Está haciendo el libro de actas, me imagino. Sí. Claro. También después nos hay que tiene un refrigerio post hay que firmar el podcast. acta. Yo creo que ya no queda nada. Oye, bueno, para el otro programa vamos a tratar de que dure un poco menos. Sí. Y déjenos en los comentarios Algunas ideas sí, de porque otro secciones, tema no sé, les sí. gustaría. Y de este tema igual, porque Y para si poder... quieren que dure menos, porque en una se le gusta. A Nuesa les gustó también. No No creo. se quieren vigilia, no han vigilado hace tiempo y Claro. esta es su vigilia. Así que nada, pues un abrazo y nos vemos en el próximo En el capítulo. siguiente X10. Oye, vamos a tener como un grito final, ¿o no? Una Ya, arenga. ¿Ya y cuál sería? No sé, Proponla, po. es que no se me ocurre nada. Yo propongo la idea, ¿no? No, tenemos que firmar un papelito. Así como... Yo creo que sí. Sí, Eso, y que lo quede vamos en después, acta. sí. No, ¿cómo es? ¿Fuera de acta o que quede en acta? O sea, esto tiene que quedar en acta. Po. En acta, Ah, pues, ya. que el título es fuera de acta. Sí, po, sí. Bueno, ahí déjelo en los comentarios. Adiós. 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 Ah, esa es mi cámara. Adiós. Corta. Chichi, ya.